Detuvieron en Paraguay a Jorge Chueco, el abogado vinculado a Lázaro Báez, que estaba desaparecido desde hace 5 días. Jorge Chueco, el abogado penalista vinculado a Lázaro Báez y cuyo pedido de captura libró el juez Casanelo tras haberse puesto en condición de desaparecido el pasado viernes, fue detenido esta tarde en Paraguay. Lo encontraron frente al hotel en el que estaba hospedado. Se había registrado con otro nombre. Con este rostro lo encontraron. Ya tenía el pelo rapado, Sí. ya tenía una incipiente barba tipo candado, estaba visiblemente deteriorado, más flaco, pero esto era el camino que empezaba a buscar para continuar con una escena que había montado que se terminó de caer, obviamente porque la policía de Paraguay lo detuvo. Chueco desapareció porque nadie lo estaba custodiando. No estaba siendo buscado por la justicia y es el gran problema que hay, porque al no haber sido buscado, todo el mundo dice, bueno, no lo seguíamos, no lo vigilábamos, lo dejamos ir. Era el cerebro legal del lavado de dinero del que se acusa a Lázaro Báez. Jorge Chueco abrió un montón de empresas offshore y era parte de este engranaje que vos decís para sacar el físico vía cable, vía operaciones con dinero cableado, como decían acá, con compra de títulos, con compra de empresas hacia el exterior. La relación con Lázaro quedó plasmada en el trabajo que hizo para Austral Construcciones y en su vínculo con el Betic Service Group. Jorge Oscar Chueco sería el responsable legal de la firma Helvetic S.A., que después habría quedado con la financiera CGI. Con 64 años fue puesto en la mira de la justicia en 2013, cuando el fiscal José María Campagnoli lo investigó por la compra de la financiera CGI a manos de Helvetic, la empresa de la que Chueco era apoderado. El abogado estaba siendo investigado porque Federico Elascar denunció que se había tenido que desprender de su empresa sin que le paguen lo acordado y después de recibir aprietes. Cuando ellos me dicen, o nos dejas entrar a la empresa, o te hacemos mierda el lunes, yo tenía que dejar entrar a 2 personas. Se quedan durante 2 meses, auditan todo. Después de esos 2 meses me dicen, mirá Federico, la verdad es que te vamos a hacer una oferta porque te tenés que ir. Acá sabes mucha información, acá se manejó mucha plata, hay plata que está faltando y tenés que firmar esto, porque si no firmas esto, bueno, vos ya sabés cuáles son las consecuencias. A decirme que si yo no quería tener problemas y mi pareja tampoco, ceda, firme, acceda a eso. Hace algunas semanas se conocieron videos que fueron tomados como prueba por Casanelo, en los que se ve a Martín Báez, el hijo de Lázaro, contando millones de dólares en SGI. Ahora pueden ver cómo Martín Báez agarra los paquetes de $100.000 y les saca el envoltorio plástico para facilitar el conteo. En distintas declaraciones periodísticas, Chueco reconoció que conocía a Lázaro Báez y dijo que comenzó a trabajar para Austral Construcciones a través del contador Daniel Pérez Gadín. Jorge Chueco habría sido mencionado por Fariña en su última declaración judicial como un eslabón fundamental en la supuesta red de lavado de dinero por la que Lázaro Báez está preso. Eran 2 empresarios envidiados, si se quiere, por otros grandes empresarios, porque en estos últimos 12 años habían visto multiplicar sus empresas y sus estancias y su dinero y su fortuna de manera envidiable. Obviamente y esto era público, que eran empresarios que venían del sur, que venían de la mano de Néstor Kirchner, que eran amigos personales de Néstor Kirchner y que por esa situación habían logrado semejante crecimiento. Esto hasta ahí no quería decir que fuera ilegal. Sin embargo, hoy fue un mal día, otro más, tanto para Lázaro Báez como para Cristóbal López. Cristóbal López hasta ahora tenía denuncias, si se quiere, mediáticas, una denuncia de la AFIP, que después del cambio de gobierno decía que habían hecho un plan difícil de entender, de postergaciones y de facilidades por 8.000 millones de pesos y que esto era ilegal. Esa denuncia de la AFIP hoy acaba de generar un pedido de indagatoria para Cristóbal López. Es el primer pedido de indagatoria para Cristóbal López y el detalle, yo tengo acá el dictamen del fiscal Policita, es bastante inquietante porque dice que una cosa es la maniobra de no pagar los impuestos y después acogerse a un plan de pagos. Pero lo que dice también el fiscal Policita es que hay que llamar a Ricardo Echegaray, que era el titular de la AFIP, porque dice, no le reclamaba el pago de la deuda cuando la deuda ya era exigible. Vale decir, que cuando tenía que pedirle a Cristóbal López que pagara, no le reclamaba ese pago de la deuda y después le daba facilidades para pagarla y que esa plata fue reciclada en otras empresas del grupo de Cristóbal López. Esto es lo que va a ir
a la justicia, lo que va a tener que ir a indagatoria. ¿Insisto? Yo siempre les digo que una cosa es que a uno hablen de uno y otra cosa es que lo llame el fiscal o lo llame el juez y le diga venga para acá, venga a declarar. Esto también coincide con 2 pedidos de indagatoria para Ricardo Echegaray, quien fuera titular de AFIP. Obviamente, atrás de esto está la incomodidad que tiene el gobierno de Mauricio Macri con un personaje como Ricardo Echegaray en la Auditoría General de la Nación. Tienen un tipo que entiende mucho de papeles, que fue sabueso en la AFIP, en la Auditoría General de la Nación, investigando, analizando los papeles de las empresas públicas. Echegaray ya tiene otro pedido de indagatoria justamente en la causa de Lázaro Báez, ¿sí? Porque el juez Casanelo, quiere saber qué hizo Echegaray en esa causa, en especial en el entramado de facturas truchas con el cual se presume que Lázaro Báez simulaba gastos y después lavaba plata. Digo que también fue un mal día para Lázaro Báez porque en Paraguay apareció Jorge Chueco y fue detenido. Ustedes saben la historia de Jorge Chueco, yo les contaba el viernes pasado, que era un hombre que estaba en un cuadrado imaginario justo en el centro de Fariña, El Ascar, Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín. Fariña había dicho que Jorge Chueco era el otro yo de Lázaro Báez. Chueco decía en la única entrevista que dio que él era un abogado más del entramado de Lázaro Báez, de los muchos abogados que tenía Lázaro Báez, pero era el apoderado del Betic Service Group, la empresa que compra la financiera, había negociado directamente con Federico El Ascar y también era el que lo había echado a Fariña. Este hombre que nosotros le hicimos contando casi de inmediato cómo iba sucediendo minuto a minuto la historia el viernes pasado, había intentado suicidarse, estaba muy deprimido en el Parque Nacional Iguazú, había dejado una carta suicida para su exesposa, le había dejado $40.000 en una caja de seguridad. Sin embargo, a última hora, justo mientras estaba transcurriendo la tercera posición, un colega desde Misiones nos contó que el auto había aparecido 100 kilómetros al sur. O sea, estaba en Puerto Iguazú y el auto aparece en Posadas, en la playa de estacionamiento de un supermercado. Bueno, hoy finalmente Jorge Chueco apareció sin documentos, con el pelo cambiado, con una especie de barba incipiente que se había dejado. Ahí se lo ve con cómo se iba, con bolsos. ¿Sí? La última imagen de este hombre, bueno, apareció en Paraguay y quedó detenido. No tenía documentos, se había llevado los documentos. Cuando se fue de Puerto Iguazú se llevaba los documentos. Había dejado todo, pero se llevaba los documentos. Esto daba para pensar que en verdad lo que había hecho era una simulación, un montaje de que se iba a suicidar para intentar desaparecer. Bueno, fue lo que finalmente sucedió. Las autoridades paraguayas, ni bien ayer se conoció la orden de captura que le dicta el juez Casanelo, diciendo, bueno, este hombre, si está en el centro del entramado que estoy investigando, venga para acá. Si ya se quiso dar a la fuga, obviamente lo van a meter preso. Esto es lo que va a pasar. No hay que ser muy avispado en estas cosas para darse cuenta que un tipo que ya se quiso fugar, haya querido disimular o no un suicidio, lo van a meter preso y así va a pasar con Jorge Chueco. La última información dice que este hombre, como estaba sin papeles, como era un indocumentado que había entrado a Paraguay, y evidentemente la policía paraguaya ya sabía quién era, porque entró con papeles, de alguna manera cruzó el puente Posadas Encarnación con papeles, no tenía pedido de captura, o sea que no había ningún motivo para detenerlo. Se ve que ya lo tenían ubicado, bueno, fueron hasta el hotel donde estaba, lo esperaron a la puerta y cuando salió le pidieron documentos, dijo que tenía otro apellido, que se llamaba, no sé, Cubilla, Rodríguez, qué sé yo, bueno, venga para acá, lo detuvieron y rápidamente lo deportaron. Ahora bien, ¿hablará este hombre? Porque esta es la otra cuestión. A diferencia de Fariña, que uno sospecha que era el último en llegar al esquema del dinero de Lázaro Báez, Chueco era un hombre que estaba desde el origen. Era el apoderado de diferentes empresas, incluso una empresa de un contratista de obra pública llamada Sucesión de Adelmo Biancalani, que tenía obras en el Chaco, y él era el apoderado de esta empresa que había comprado a último momento Lázaro Báez. Quiero decir, a diferencia de Fariña, que era un hombre que estaba de último momento, este sabía el detalle de las empresas, había montado empresas en diferentes lugares, incluso se sospecha que era el que estaba detrás de varias cuentas offshore y empresas offshore atribuidas a Lázaro Báez. Entonces, si este hombre habla, es mucho peor que Fariña, ¿sí? Entonces, ahí viene la cuestión de si este hombre, que al no ser político, se puede acoger a la ley del arrepentido y hablar, ¿sí? Si Chueco, ahora que está detenido, lo traen para acá, seguramente lo van a meter preso porque ya tiene pedido de captura. Si encima habla, la cosa se va a complicar. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición.
me pidió nada, yo tenía mi documentación. Y cuando pasé a Ciudad del Este en una moto, nadie me pidió nada. Por lo tanto, yo no entré de forma clandestina. Yo entré en la forma en que entran millones de ciudadanos a la República Federativa del Brasil y a la República del Paraguay. Y esto usted lo puede comprobar, señor. Ahora me corresponde a mí explicarle lo siguiente, señor. Sí. El convenio que tiene Brasil implica hasta 50 kilómetros de distancia. Usted entró más de 50 kilómetros de distancia. Existen carteles indicadores en Ciudad del Este, incluso en el kilómetro 30, lugar por donde usted tuvo que haber transitado para llegar a esta ciudad. Por ende, usted transgredió la ley de migración. Usted no hizo su entrada. Por ende, entró de forma clandestina. Sus datos no constan en ningún sistema de migración, sistema informático. Por ende, se procede a la ejecución de esos artículos. Señor, yo le voy a respetar su opinión y le voy a pedir que usted respete la mía. Yo no sé ni tengo detalle de cuál es la cantidad de tiempo, la cantidad de espacio que es permisible. No soy experto en medir eso. Lo que yo sí sé es que yo no hice 200 kilómetros en Foz de Iguazú, ni hice 200 kilómetros en Ciudad del Este. Hice tramos muy breves y la verdad, teniendo toda mi documentación, y le digo cuál es, señor. Le digo, tenía, pues ya no tengo más. Mi documento nacional de identidad recién sacado con vigencia hasta el año 2022. ¿Por qué? Te interrumpí. Vos dijiste que te asaltaron en Brasil y te quitaron toda tu documentación. Sí, pero en ese momento lo tenía. Tengo, sí, lo pero al dejé. ingresar acá, sin documento. Pero está bien, pero tenía. ¿Usted ingresó sin documento a la República del Paraguay? ¿En la República? ¿Sí o no? En la República del Paraguay no ingresé con lo que tenía, porque no tenía documento porque lo había robado. ¿Y con qué documento te ingresó al Paraguay? Yo ingresé con perdón, yo no me registré con el documento porque pasé como pasan todos. Es una escena delirante, pero bueno, es así. Alguien grabó con el celular el momento en que la policía lo interrogaba a Jorge Chueco. No se lo ve muy deprimido ni muy suicida, parece más bien hábil declarante, estaba ubicado en tiempo y espacio. Así lo interrogaban a Chueco cuando lo detuvieron en Paraguay. Ya lo deportaron para la Argentina y está en Misiones, está en Posadas, por lo menos esto es lo que trascendió. Pero mejor se lo voy a preguntar a Manuel Sotelo, es editor de policiales de Misiones Online. Manuel Graña te habla de Buenos Aires, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo último que se sabe de Chueco? Lo trajeron en un móvil de la Gendarmería Nacional y bueno, y esta noche va a pasar en dependencia del Escuadrón 50 acá de Posadas y probablemente mañana lo lleguen a la ciudad de Puerto Iguazú. Estimo que de ahí, bueno, volará hacia Buenos Aires, ¿no? Sí, tiene el pedido de captura del juzgado federal de Casanelo, ya ahora no tiene mucha manera de escaparse. ¿Qué más trascendió? Porque ahí nosotros veíamos recién el interrogatorio, que es raro que la policía le haya grabado el interrogatorio así nomás. Supongo que es para mostrar que no le pegaron. La verdad es una escena bastante delirante, como decías vos hace un ratito, ¿no? Sí, ¿no? Esto se dio en el puente internacional que une Posadas con Encarnación, en una oficina donde generalmente la gente que ingresa al Paraguay o sale del Paraguay tiene que hacer su trámite migratorio. Es una oficina cortinada, digamos, y los medios rodearon esa oficina y estimo que por alguna de las endijas que dejaba el cortinado alguien puso el celular y pudo grabar. Pero esto se dio, no se lo vio en ningún momento nervioso, incluso quiso hablar con la prensa, después no sé por qué cambió de decisión, y se pidió a los custodios de la Gendarmería que lo sacaran encapuchado al móvil. Tenía que hacer, 5 metros de la oficina al móvil. Sí, ridículo sacarlo encapuchado si ya había salido en montones de cámaras de seguridad, su foto era conocida, la ex esposa había divulgado la foto, era absurdo. Totalmente, aparte lo habíamos visto cuando ingresó a la oficina y cuando lo sacaron de la comisaría de la ciudad de Encarnación donde estaba detenido, lo vio todo el mundo. Digamos, ¿Se sabe finalmente cómo...? Se lo veía muy tranquilo. ¿Se sabe finalmente cómo cruzó a Paraguay? ¿Entró legalmente? Él dice que sí. Entró caminando. ¿Caminando por dónde? Entró caminando. Y por el puente internacional, el puente de la Amistad, el que une Foz de Iguazú, Brasil, con Ciudad del Este. ¿Y por qué el auto aparece en Encarnación, en Posadas, digo?
Vamos a repasar el recorrido. Él vino en auto, o sea, dejó el auto en Posadas. En Posadas se toma un micro y se va a Puerto Iguazú. Estamos hablando del martes de la semana pasada. El miércoles, él se contacta con su mujer, o ex mujer, mejor dicho, diciéndole, dejé algo para vos en tal habitación de tal hotel y demás. Ahí aparece la nota donde él... que la nota suicida. Claro, exactamente, y el dinero, ¿no? Más de $40.000. De ahí en más, no se tuvo noticias de él en el hotel, pero sí a través de la declaración de un colectivero que hace el servicio internacional entre Iguazú y Foz de Iguazú, que dice, yo a este hombre lo llevé el día jueves a Foz de Iguazú. Después aparece un segundo testimonio de un inspector de una empresa colectiva que dice, sí, yo lo vi. Incluso estaba enojado porque él quería pagar el boleto arriba del micro y no quería ir a la boletería. Claro. ¿no? Así que tuvo ese incidente ahí, pero confirma que pasó el micro a Foz de Iguazú. ¿Qué pasó en ese viaje? Él, como el resto de los pasajeros, se baja, amaga que va a hacer el trámite migratorio, pero no lo hace, vuelve al colectivo. Y nadie se da cuenta. O sea, él jamás registró su ingreso a Foz de Iguazú. Claro. Y sabemos que para cruzar de Foz de Iguazú a Ciudad del Este, el control es muy flojo, digamos, muy débil. O sea, yo puedo pasar caminando, puedo pasar dentro de una valija, digamos, hay 1000 formas de entrar al Paraguay. Así que no me extraña que nadie se haya percatado de que él ingresó a Paraguay. Y él recorrió Paraguay y ahí sí bajó hasta Encarnación, donde lo detuvieron hoy. Exactamente, qué sé yo, es una distancia parecida a la de Posadas, Puerto Iguazú, digamos, claro. ¿no? De Ciudad del Este a Encarnación. Del otro lado del río. Exactamente, del otro lado del río. Lo que hizo fue venir hacia el sur de Paraguay, digamos, ¿no? Y bueno, esta ciudad que está frente a Posadas. Y acá en Encarnación también fue bastante llamativo, porque él llega sería hoy a las 3 más o menos de la mañana, y pide una habitación. Se registra a nombre de un uruguayo, él dice ser uruguayo, dice llamarse Antonio Cubilla, y pide una habitación. El tema es que no se con un DNI, nada, ¿no? Se presentó con ese nombre. Cuando le piden, él dice, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo mis documentos en el auto, pero yo lo que quiero es ducharme, estoy cansado. La conserjería le da la llave de la habitación, ¿no? Entonces él sube y no vuelve a bajar. Esto empezó o sea, dejaron pasar un tiempo, ¿no? Bastante tiempo, hasta cerca del mediodía de hoy, a donde el personal del hotel lo ve en la terraza, ¿no? Y es como que estaba perdido, ido y demás, entonces se acerca. Y cuando el personal de seguridad del hotel se acerca, le da la sensación de que, o sea, le da la sensación a los custodios que él se quiere tirar, digamos, de donde está. Entonces lo toman, lo reducen, y ahí se lo entregan a la policía. Y ahí le piden documentos y no tenía nada. Claro, no tenía nada, ahí no tenía absolutamente nada y se confirma que había entrado. O sea, no tenía plan, no tenía ningún plan a la vista, no es que tenía apoyo, no. Estaba deambulando. No, exactamente. Estaba deambulando y estaba como desesperado, ¿no? Así, muy angustiado en ese momento. Después se lo vio más calmado, porque cuando estaba hablando, por ejemplo, con los efectivos de la Policía de Paraguay y demás, se lo veía tranquilo. Sí, una charla de café. Ahí ya estaba bien. ¿Se sabe si tenía mucha plata encima? No, ¿sabés que no? En ningún momento hacen mención a la plata que tenía encima. No. Porque si había dejado $40.000, se podría haber llevado otro tanto, ¿no? Claro, y tampoco se sabe bien qué pasó en ese interín entre que él ingresa a Paraguay y el día de hoy, porque eso pasó, estamos hablando el fin de semana pasado. Claro. O estuvo en Ciudad del Este, o estuvo haciendo noche en algún otro lugar, digamos, ¿no? Porque Encarnación llega recién hoy a la madrugada. Claro. Nadie sabe bien cómo tampoco, ¿no? Manuel, te agradezco mucho el contacto. Listo, Rolando. Que te Hasta luego. Manuel Sotelo, editor de Policiales de Misiones Online. Finalmente, Jorge Chueco está ahora en Posadas. Así lo trasladaban. Decirle Chueco. Ahora, de izquierda. Vamos. Abrimos, por favor, hasta el auto. Acá, ahí quedó el pasillo. Ahí está bien pasillo. Trata de tenerlo al... Bueno, están trasladando al doctor Chueco, importante operativo de seguridad. Él va tapado con chaleco antibala, también su rostro está tapado. Ahí
Ahí lo tienen a Jorge Chueco, que tal como contaba Manuel Sotelo de Misiones Online, pidió salir tapado. Claro, cuando este hombre ya tiene una cara súper famosa, porque su foto se viralizó cuando estaba desaparecido. Después se viralizó cuando lo detuvieron. Recién ustedes veían el video donde este hombre argumentaba que en verdad no era un ilegal y creo que estaba intentando demorar que lo sacaran rápidamente hacia la Argentina. Bueno, así es como lo trasladaban y quedaba detenido finalmente Jorge Chueco en la Argentina, del lado de Posadas, y será seguramente trasladado a Buenos Aires, donde tiene pedido de captura del juez Casanelo, porque se lo considera un hombre clave en el entramado del Lázaro Gate, de La Plata, que Lázaro Báez se está investigando cómo la lavó. Le voy a preguntar a Hugo López Carribero, que es abogado penalista, si entendiste qué es lo que estaba intentando argumentar ahí Chueco cuando lo tenían detenido. Correcto, da toda la impresión... Él es abogado también, así que por eso... Él es abogado también, correcto. Da toda la impresión, Rolando, que él quería salir de la figura de la posibilidad de ser deportado o la posibilidad de ser expulsado y ponerse en la situación en la que era necesario hacer un juicio de extradición. Hay una Ganar diferencia... tiempo. Ganar tiempo y, sobre todo, poder ejercer el derecho de defensa, porque la extradición es un juicio, hay un juicio de extradición donde la persona se defiende, donde hay un fiscal que acusa, que pretende la extradición, hay un juez federal que resuelve. Acá le dieron pista con un trámite administrativo, claro, le dijeron chao. Esto es exactamente, no se judicializa, sino que es meramente administrativo y no se le da el derecho de defensa. Entonces, era una situación que pretendía, a mi modo de ver, generar confusión más que claridad. Claro, porque ahora si lo deportaban, como lo deportaron, viene derechito de Ezeiza. Claro, primero tiene que pisar suelo argentino, cualquiera fuese la ciudad. En este caso, Posadas, que era la más cercana, por el puente internacional que divide las dos naciones. Y luego, por supuesto, estar a disposición del juez que requiere su comparendo, en este caso el doctor Casanelo, en el juzgado federal de Comodoro Pi. O sea que la maniobra le salió mal. Le salió mal, no fue creíble, no tenía sustento, a pesar que, a mi modo de ver, se expresaba con mucho aplomo, curiosamente. Sí, no era que estaba deprimido. Curiosamente, lo hacía con parsimonia y con bastante aplomo. Le voy a preguntar a Lucio de Mateo, ¿qué pasa si este muchacho habla? Bueno, creo que sabe más que Fariña, digo, me parece que es clave. La verdad que, por supuesto, que Fariña, Rolando, es el más pintoresco de todos los personajes que rodeaban a Lázaro Báez. Pero ni de casualidad es el que más sabe. Digo, la verdad es que da toda la impresión de que los que más saben son Martín Báez, el hijo, este señor, Jorge Chuecos y, atención, un tal Néstor Marcelo Ramos, hoy te lo contaba en la reunión de producción. Si Fariña les parecía curioso, Néstor Marcelo Ramos, para que se dé una idea, es un cordobés con pasaporte italiano y que arma empresas en Lugano, pero no en Villa Lugano. No, en Lugano, cruzando el océano, en Lugano, Suiza. Claro. Bueno, creo una de las ciudades más caras del mundo. Por supuesto. Chueco es, de alguna manera, no sé si Lázaro Báez tenía un cerebro como contador, mejor dicho, sí lo tenía, era Pérez Gadín. Chueco es el par de Pérez Gadín, me parece que las dos personas claves son esas. Fariña dice que Jorge Chueco era el otro yo de Lázaro Báez. Claro. Esto fue lo que trascendió a la prensa y a su vez hay que decir que Jorge Chueco, esto comprobado, incluso por la única vez que habló, es el que lo echó a Fariña, el que se le presentó y le dijo, nuestro cliente no te quiere más, el cliente era Lázaro Báez, y también fue el que negoció con el Ascar la compra de la Rosadita. O sea que era un hombre que estaba al frente de las negociaciones, aunque él se bajaba el precio y decía que era un abogado más. O sea, viste que todo el mundo tiene un cerebro jurídico y un cerebro administrativo, contable. Bueno, el contador era Pérez Gadín y el abogado era Jorge Chueco. No hay mucha duda con respecto a eso. Si habla Jorge Chueco, ¿aprovechará la ley del arrepentido como Fariña? No creo. Hasta ahora, Pérez Gadín, por ejemplo, que no lo aprovechó. Claro, exacto. Digo, ley del arrepentido, recordemos, es para casos de lavado de dinero, todavía no está la ley del arrepentido global. Bueno, la verdad, yo no lo veo con mucha gana de hablar, no parece ser el caso. Y los $40.000 que dejó en el hotel, me río, ¿no? Porque $40.000 para cualquier persona es un esfuerzo enorme guardarlo. Seguramente para él no es una cifra significativa a tal punto que la dejó en el hotel, ¿no? Claro, lo primero que hay que decir es que ahora, a la distancia, todo ese show del suicidio fue un montaje. Porque, digo, primero simuló ahí en el parque de Iguazú, dejó una carta suicida, dejó la plata, dejó por todos lados pistas
que se iba a suicidar y después, sin problema, agarró el bolso, que andás a ver que tenía en el bolso, y cruzó. Era el falso a suicida. Foz de Iguazú, claro. Era el falso suicida. Si había algo que faltaba en este vodevil, era un falso suicida. Sí. Tenemos Fariña, tenemos el Ascar, tenemos Lázaro Báez preso y tenemos un falso suicida. Y tenemos Pérez Gadín preso, tenemos Martín Báez afuera, un falso suicida y, atención, tenemos 2 mediáticos más. ¿Quién? Tenemos, Rossi. Bueno, Rossi, no, pero no solo Rossi, yo estaba pensando a futuro, los que por ahora no han figurado demasiado. Tenemos un abogado mediático, que es Fernando Burlando, aparentemente él lo confirmó. ¿Ya asumió? No lo confirmó oficialmente, pero hasta donde yo sé está trabajando para la defensa de Lázaro Báez. Por lo menos acá en televisión con Mauro Viale trabajaba para la defensa de Lázaro Báez. Y tenés el otro mediático, también un personaje curioso, Miguel Ángel Pires, si yo digo Miguel Ángel Pires, el que le llevaba a los jugadores a Néstor Kirchner a Racing. Ese es Miguel Ángel Pires. Compartió o le peleó novio a Ricardo Ford, como si todo esto no, Miguel Ángel Pires, como si todo esto no fuera suficiente. Bueno, la verdad que la caterva de personajes curiosos que rodea a Lázaro Báez es realmente muy importante, pero separando la hojarasca de la leña, me parece que las claves son Pérez Gadín y Jorge Chueco. Claro, si este hombre hablara, conoce exactamente los nombres de las sociedades y obviamente debe conocer también los movimientos de las cuentas. Sí, porque sociedades vacías no... Hay una cantidad de sociedades que... Quedamos en los Panama Papers, no nos quedamos en la sociedad y no sabemos los movimientos económicos. Igual hay que decir las cuentas que son otra cosa. Esto nos preguntábamos hoy con Lucio y Mateo, ¿qué había pasado con las cuentas que los fondos buitres habían encontrado en Nevada y con las cuales le exigían al gobierno argentino que pagara y querían apretar a Cristina, que decía que era la famosa cuenta de Nevada del juez Canferenbach, que estaban viniendo y nunca llegaron? Explícitamente. Que decían que eran de Lázaro. Claro, explícitamente Rolando, la demanda de NML, o sea, Paul Singer, el buitre de los buitres, el canoso de lentes, el más reputado de los fondos buitres, la demanda de NML era contra Lázaro Báez para descubrir si Lázaro Báez tenía sociedades o vínculos comerciales con la familia Kirchner. Puntualmente la demanda decía eso. Es la que llama la causa Discovery, ¿no? El juez Canferenbach de Nevada. ¿Por qué en Nevada están esas empresas? ¿Adivina por qué? Porque es un paraíso fiscal. Porque Nevada, al igual que Delaware, un estado muy chiquito cerca de Nueva York, es un paraíso fiscal. Bueno, esas empresas, no cuentas, esas empresas de Lázaro Báez que todos teníamos ganas de conocer, por el acuerdo Argentina con los fondos buitre, hoy se terminó de colocar la deuda, el acuerdo Argentina con los fondos buitre, desisten los fondos buitre de esa demanda y salvo que alguien ya lo tenga o tenga ganas de colaborar con la justicia, va a ser muy difícil enterarse cuáles son las empresas de Lázaro Báez en Nevada. Si vos fueras abogado de un personaje como Jorge Chueco, ¿le aconsejarías hablar hoy por hoy, tal como está la cuestión de ley de arrepentido? Mira, Rolando. ¿Conviene para alguien que sabe mucho hablar? Para él, para su situación procesal, por supuesto que sí. Para su situación, porque la ley contempla una situación de rebaja de la pena y de atenuantes. ¿Pero cómo es eso? Porque, por ejemplo, ayer Bursaco, se conoció el escrito en el cual Bursaco prendió el ventilador en Estados Unidos y el juez le decía, no sé si le vamos a mejorar su situación. ¿Acá se negocia eso? Sí, por supuesto que sí. Se hace en el marco de la propia declaración. Ahora, esa declaración tiene que tener ciertos requisitos. Primero, tiene que ser creíble y tiene que ser verificable. Es decir, todos los datos que da la persona que declara en ese marco tienen que ser concretamente descubiertos, ¿sí? Y una cosa muy importante ¿Y ahí tiene obligación de decir verdad o no? No tiene obligación de decir verdad, tampoco, porque lo hace en el marco de su declaración indagatoria. Ahora, si quiere que se beneficie, por supuesto tiene que decir la verdad para que la investigación pueda llevar a sus buenos frutos, a su buen puerto. Pero, insisto, subrayo, por supuesto que se puede beneficiar. Ahora, en un contexto como este, no es sencillo que la persona tome el compromiso de llevar adelante un acto de esta naturaleza, porque hay otros matices que juegan acá. Por ejemplo, la familia. La situación de la familia. Al detenido le preocupa mucho esa situación. Si yo hablo, me beneficio, pero ¿qué pasará con mi familia? Tiene un riesgo en el marco social. ¿De qué? ¿De venganza del tipo a quien están mandando preso? Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ese condimento, ese matiz, tiene una relevancia muy importante en el marco del temperamento que va a adoptar la persona que declara.
No es tan sencillo. Bueno, pero puede pasar la gran Fariña, que 2 años de cárcel te ablandan y te hacen reflexionar de quiénes son tus amigos y quiénes no. Sí, también, pero pasaron 2 años. Pasaron 2 años, ¿cierto? Y bueno, fue juntando esa ansiedad, esa expectativa de poder mejorar y terminar sus días en la unidad carcelaria a cambio de un arresto domiciliario. Claro. Y hoy, Lucio, también primera pedido de indagatoria para Cristóbal López. Sí, la primera vez que Cristóbal López se va a tener que presentar ante la justicia. La verdad, la movida judicial de Cristóbal López del día de hoy es extremadamente interesante y divertida. ¿Por qué? Porque uno dice, divertida bueno... para nosotros, para él no creo. Para él seguramente que no. Tampoco para Ricardo Echegaray, que fue citado a declarar, y seguramente va a seguir toda la lista hacia abajo de la FIP. Va a estar Toninelli, que es el director de la DGI, va a estar Guillermo Michel, hombre que trabajaba con Echegaray. Bueno, ¿qué es lo que pasó con Cristóbal López? Esto es muy interesante. La declaración, mejor dicho, el pedido de indagatoria es del fiscal Policita. ¿Qué hace el fiscal Policita? No toma solo los 8.000, porque todos nos quedamos con el dato de los 8.000 millones de pesos que Cristóbal López no pagó a la FIP. Del impuesto a los combustibles. O sea, cada vez que uno va a cargar nafta, paga un impuesto. Las petroleras son un agente de retención y lo que hacía Cristóbal López, o la empresa Oil, se quedaba con esa plata y después iba a unos planes y la iba pagando en cuotas. Exactamente, de cada 10 pesos se quedaba con 2,60, lo tenía que transferir automáticamente a la FIP, es decir, al Estado, a todos nosotros, se la quedaba. Lo que hace el fiscal Policita es, mueve una vieja causa, una denuncia de Elisa Carrió y de Paulo Oliveto del año 2008, en la cual las figuras eran grandes, difíciles de probar, gigantes, por ejemplo, asociación ilícita, defraudación a la administración pública, corrupción, eran muchas figuras legales, no era simplemente evasión agravada, como es el caso de los 8.000 millones. Toma esa denuncia e incorpora, pide información de todas las causas que hay contra Cristóbal López e incorpora los 8.000 millones. Es decir, en su demanda toma la causa vieja e incorpora los 8.000 millones. Consecuencia, el empresario que se creía y que era quizás el más poderoso de la Argentina, en cualquier momento tiene que desfilar ante tribunales. Hugo, muchísimas gracias por venir. Bueno, mientras tanto, ahora vamos a hablar de economía, porque hoy fue un día de euforia en los mercados, en el gobierno, y nace una estrella con el ministro Pratgay. ¿Por qué? Porque después del anuncio de la salida del default, hoy trascendió cuál fue el monto de deuda que va a tomar la Argentina. El gobierno lo vive como una fiesta. Entramos en la segunda etapa donde Argentina efectivamente empieza a zarpar, dejando atrás las aguas más turbulentas y concentrándonos en todo aquello que nosotros vamos a poder hacer para facilitar esa transición en la que venimos de ordenar lo que estaba desordenado hacia una economía ordenada y en crecimiento. La falta de crédito es lo que definió casualmente la estrategia económica del gobierno anterior, en la que solamente podía financiar su déficit con emisión monetaria y con el peor de los impuestos que uno puede imaginar, que es el de la inflación. Entonces, este era un paso crítico que teníamos que dar para zarpar en serio, de manera ordenada, y evitando cualquier tipo de ajuste, el ajuste inflacionario o el ajuste del gasto público. El foco de interés no era otro que Argentina, donde toda la discusión giraba en torno del retorno de Argentina, en donde ese país que hasta hace 4 meses era absolutamente irrelevante para el resto del mundo, ahora era un motivo de elogio y era un motivo de confianza y de credibilidad. Y básicamente lo que hemos hecho nosotros es exactamente por esta razón. Nosotros creemos que Argentina no puede crecer, no puede desarrollarse aislada del mundo. Creíamos, como lo dijo el presidente el primer día, que teníamos que recuperar la credibilidad, la confianza en nosotros mismos y la confianza del resto del mundo. Bueno, ahí lo tienen al ministro Pratgay, eufórico. Claro, no se le nota mucho en la cara, es un hombre más bien de poca expresión, pero... No, precisamente, pero estaba eufórico porque a la Argentina le ofrecieron más de 60.000 millones de dólares para tomar deuda y dijeron que bueno, que por esta vez solamente toman 16.000 millones y pico de deuda. Pero Carlos Burgueño, que ha escrito no uno, sino 2 libros sobre los fondos buitre, ¿te vas a quedar sin tema para el próximo libro? Ahora que no, los buitres, ¿qué vas a hacer? Esto es Argentina, ¿Puedo decir que da? Rápido, sí. Bueno. ¿Análisis tuyo de esto? Bueno, primero nada para festejar, nada de euforia. Esto es el final, ojalá. ¿Están eufóricos? No, o sea, no deberían. Si están eufóricos, no deberían estarlo.
Esto es el final de un tremendo papelón que hizo la Argentina ante el mundo, ¿no? 14 años para salir del default más grande de la historia. Y es la emisión, obviamente, de deuda en un solo día más grande de la historia. No, los argentinos son el mejor jugador del mundo, el Papa es argentino, la mayor emisión de deuda. La calle más larga, el río más ancho, sí. O sea, ¿No se emite somos grandilocuentes deuda? No. Disculpe mi ignorancia. A ver, el año pasado todos los países emergentes del mundo, todos, Uruguay, Paraguay, que veíamos recién, Rusia, Turquía, Sudáfrica, todos emitieron 30.000 millones de dólares. Sumados. Todos juntos, todos. Nosotros hicimos en un solo día la mitad de eso. Pero no para tomar deuda para hacer una ruta, un camino, un puerto, sino para pagar el default del 2001 de los que quedaban que nos hicieron juicio. Y que perdimos. Y que perdimos, ¿no? Y además, uno de los bonos es a 30 años. Con lo cual, el default del 2001 lo vamos a terminar de pagar 44 años después de ese default. 2016. 46. 2046. La verdad no hay nada que festejar en todo esto. Es un gran papelón. Pero el gobierno dice, bueno, ahora volvimos al mundo, salimos del... Bueno, empezamos de vuelta. Ese es el discurso del gobierno. La verdad que el gobierno confía mucho en que esto es en serio el inicio de la gestión económica, del plan económico de Mauricio Macri, que ahora sí van a poder empezar a hacer todo lo que soñaron y lo que le prometieron. Te pregunto, ¿y las mismas atribuciones benéficas y milagrosas no le atribuían a la apertura del cepo? Digo, porque yo tengo una sensación de déjà vu de este discurso fundacional de a partir de acá despegamos, ya lo escuché con el cepo. A ver, para ser sinceros, para ser honestos, digamos, con lo que ellos decían, on y off the record, ellos hablaban de estas dos cuestiones. De poder emitir deuda, o sea, ¿por qué se le paga? Los dos elementos para cambiar el modelo económico. ¿Por qué se le paga a los fondos buitres tan rápido y con una negociación corta? Después podremos ver si es exitoso o no, pero corta. Para poder emitir deuda. ¿Para qué se sale del cepo? Para que en realidad puedan venir inversiones. Con esas dos cosas, el macrismo quiere retomar o lanzar lo que es el plan económico del macrismo. Ahora sí podemos hacer lo que nosotros queremos, pensamos, soñamos, etcétera. Porque plata no hay. Y sí, bueno, voy a preguntar a Jorge Altamira, ¿es el comienzo del plan económico del macrismo ahora? No, el gobierno es un gobierno de banqueros. En general son todos ex ejecutivos o funcionarios de los bancos y está haciendo el negocio de los banqueros. La deuda. La deuda, porque en este momento hay una discusión internacional acerca del valor o no de la tasa de interés negativa. Japón es tasa negativa, Suecia, Suiza. La tasa de interés es negativa. La discusión es a dónde van a poner la guita los especuladores internacionales. ¿Y el lugar que más caro está pagando tasa ahora es Argentina? El más caro es Argentina. El 8... por eso ofrecieron 60.000 millones. Claro, indudablemente. Porque el gobierno dice, bueno, quieren ver el fenómeno argentino. Porque más del doble que otros países de la región. Es la muestra de que es un negociado. Cuando 60.000 millones de dólares quieren aplicarse a un determinado negocio, es porque es un negociado. Ahora, este es un aspecto de la cuestión. En esta última semana se ha estado discutiendo de convertir la deuda alevosa que el Banco Central está teniendo con los bancos locales. La LEVAC, la famosa LEVAC. Convertirlas en deuda del Tesoro. O sea, ahí me mataste, demasiado técnico. No, tiene la siguiente importancia. Para el hombre común. Para el hombre común. La pagamos todo. No, claro. El tema es el Banco Central paga su deuda emitiendo. El gobierno dice, ay, no quiero emitir más. Lo voy a transformar en deuda del Estado, del Tesoro. Otra más. ¿Cómo se paga? Con mayores impuestos, con recortes a las obras sociales, con un ataque a la jubilación. Este fin de semana, el rector del SEMA tuiteó que hay que terminar con los aportes jubilatorios al ANSES. ¿Cómo ideas sobran, ¿no? No, pero Carlos me va a corroborar lo que digo. Es el inspirador ideológico, intelectual. Es de la escuela de Chicago. Claro, de todos estos funcionarios que están en este momento. No está hablando al divino botón. Es decir, grandes ajustes. Y no hay otro negocio que este tipo de negocio. Ahora, este es un fenómeno mundial.
En Europa hacen lo mismo. Los bancos centrales están sosteniendo deuda todo el tiempo con emisión de moneda y el mundo está en un estancamiento absolutamente fenomenal. ¿Vos creés que viene finalmente el freno a la inflación para el segundo semestre? Bueno, hay que tomar las medidas para que eso suceda. No es que con lo que hay ahora va a bajar la inflación. A ver, podemos hablar todo este programa, el que viene y la semana que viene, del tema de deuda. Y la verdad que... Pero el día a día es hoy, el 6% de inflación previsto para abril. El problema de la gente es la inflación. Entonces, si sirve de algo esto de hoy, de estos días, es, bueno, terminemos de hablar del tema de deuda y empecemos en serio a discutir cómo bajar la inflación. Y en ese sentido, déjame decirte que hay una tremenda desilusión muy fuerte del gobierno con los empresarios, ¿no? Es decir, bueno, al punto de decir, me fallaron. La verdad que me fallaron. ¿Es una desilusión o es un acting? ¿Pero qué esperaban? No, es en serio. La pregunta es, ¿qué esperaban? Que no aumentaran los precios. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Que llegaran al paraíso, que estuvieran las 70 vírgenes esperando? Que sea naif el razonamiento, no quiere decir que no sea... real, que no sea razonamiento. Que no sea real. A ver, ¿qué esperaban? Me acuerdo que la última vez que vine estaba el Pollo Sobrero, ¿no? Y el Pollo decía, los sojeros los cagaron al gobierno. Y la verdad que tenía razón. ¿Va a frenar la inflación? No, de ninguna manera, porque... ¿Aunque sea un costo social alto? Bueno, ahí está, bueno, cuidado, porque el costo social alto significa... Perdón, una sola cosa. Que va a bajar la inflación, va a bajar, porque la inflación de abril y mayo va a ser muy alta y solamente con no seguir aumentando tarifas va a bajar. El tema es si se va a poder lograr la meta de 25% de inflación. No, bueno, pero eso ya es utópico. No, eso tiene varios problemas. En primer lugar, porque el gobierno ha dicho que estos tarifazos que dio son el comienzo, no están completados. Y mucha gente del gobierno dice, no, hay que completar todos estos tarifazos con el argumento de cerrar el déficit fiscal. Si no lo completan y ellos piensan que hay que completarlo para cerrar el déficit fiscal, van a estar financiando déficit fiscal con deuda externa o con deuda interna. Eso potencialmente es muy inflacionario. Tomemos de nuevo lo que dije recién de los 500.000 millones de pesos que el central le debe. Eso significa el 38% de interés, unos 200 y pico de millones de pesos de interés, 200.000 millones de pesos. Tenés que ver los balances de los bancos de este mes. Son absolutamente impresionantes. Claro, brotan de plata. Una ganancia fenomenal. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente, vos ahí ya tenés un disparador inflacionario. Si ellos cancelan los LEVAC, no con este procedimiento de enchufarlo al Tesoro y que paguemos con impuestos esto, eso es completamente inflacionario. Las variables económicas las tienen descontroladas. Y no creo que ellos crean que les falló a los empresarios. Ellos están desilusionados con los resultados de su propia política. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por venir. Mientras tanto, hay en las inundaciones, el nordeste, hay casi 30.000 personas bajo el agua. Lo notable es que, a diferencia de lo que ha pasado con otras oportunidades, las inundaciones son tan habituales que ya parece que despertaran indiferencia. El fenómeno del Niño está haciendo estragos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y el litoral. Las fuertes lluvias complican la situación, ya son casi 29.000 los damnificados. 10.000 debieron dejar sus hogares y casi 20.000 personas están aisladas porque hay rutas y caminos que no se pueden transitar. Se estiman pérdidas millonarias en las zonas agrícolas. En Santa Fe, el 100% de los tambos están inundados. La cuenca lechera vive el peor desastre en los últimos años. En algunos lugares, las lluvias superaron los 800 milímetros en menos de un mes. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal recorrió los centros de evacuados en las localidades San Pedro y Varadero, donde hay unas 300 viviendas inundadas. Vinimos a recorrer San Pedro y Varadero después de un fin de semana que fue difícil y un día de hoy difícil también, con el intendente en el centro de evacuados, en el cuartel de bomberos, donde está montado el comité de operaciones de la provincia municipal, con bomberos voluntarios
todos trabajando en equipo cuando la gente lo necesita. Vidal reconoció que hay que hacer obras para que la gente no tenga que abandonar sus casas cada vez que llueve. El presidente Mauricio Macri sobrevoló el litoral, prometió obras y subsidios para los damnificados. Estamos trabajando y estamos estudiando, tanto con el gobernador de Entre Ríos como con Santa Fe, obras que fueron pensadas, estudiadas hace muchos años y que ahora estamos comprometidos a impulsar. Ahora hay que emprender la tarea de reconstrucción, que es una tarea más larga, más difícil tal vez, pero en la cual estamos todos comprometidos, por eso estoy acá, por eso quise venir personalmente para mirar yo qué es lo que estaba pasando y comprometerme con la gente como me comprometí recién a que vamos a avanzar en las soluciones. En Córdoba la situación es desesperante. La subida de las napas provocó que algunos pueblos directamente se hundan. El mal clima no para y la situación preocupa a todos. Rige una alerta meteorológico por fuertes tormentas en Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero. La situación de pueblos aislados, evacuados y viviendas anegadas podría empeorar. Seguramente ustedes recuerdan que ante otras inundaciones, las campañas, las colectas para los evacuados eran mucho más masivas, mucho más sentidas. Sin embargo, en esta inundación, que no es una inundación pequeña, es una inundación de 30.000 personas. Digo, no hay muchos antecedentes de inundaciones con tanta gente que además arrancaron en enero y en algunos casos nunca bajaron las aguas, como en Entre Ríos. No están despertando demasiada alarma. Sergio Federovic, es especialista en temas de medio ambiente. Sergio, ¿por qué? Mira, hay una hipótesis vinculada con estas inundaciones que es que el agua sube lentamente, no tiene grandes visos de catástrofe en el sentido... ¿No hay muertos? No hay muertos, la gente se va de alguna manera acostumbrando al agua y la va surfeando como puede. Es lo que pasa en Concordia. En Concordia desde enero hasta hoy no bajó nunca el agua. Por eso decía. No bajó nunca, bajó un poquito, liberaron algunas zonas. Entonces hay como un statu quo de que esto está bajo el agua y hay que esperar... vamos a Venecia. Exactamente, y hay que esperar que algún día el agua baje. A mí me preocupan otras cosas, además de la indiferencia. Me preocupa que volvemos con la idea de que hay que hacer obras. Nadie sabe qué obras. ¿Qué piensan hacer? ¿Canalizar el río Paraná, por ejemplo? En este caso, son inundaciones que dejan al desnudo dos situaciones. Una es, claramente, y sé que te vas a reír por lo que voy a decir, el cambio climático. El cambio climático. ¿Por qué? Nuestro profeta del cambio climático, señor Federovic, ha hecho su presentación estelar. Efectivamente. Pero el cambio climático, no en el sentido cada vez son más y más seguidas. Exacto. Pero digo, dejan al desnudo el tema del cambio climático, no en el sentido de, bueno, cambió el clima. No. A ver, ¿qué hace el Estado frente a una situación que ya es así? Ya es así, ya va a ser así y esa zona se va a seguir inundando. La impresión que se lleva es que ruegan que no llueva, nada más. Exactamente. Hacen la danza de la antilluvia. Y lo segundo es que los temas ambientales y las inundaciones en particular son temas multicausales. Pretender resolverlo con un caño es no entender la multicausalidad del tema. Y estos temas tienen que ver básicamente con ocupación del territorio, manejo de las cuencas, es decir, haber puesto en lugares donde no deberían ir o ciudades o barrios cerrados o diques o represas o cosas por el estilo. El agro. ¿Qué tiene que ver el agro con esto? Muchísimo. El nivel de deforestación que ha habido en todo el noreste de la Argentina, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, etcétera, etcétera, el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, repercute en esto porque el agua se desliza como si estuviera sobre el pavimento. Todo esto... Llega el momento de la catástrofe y lo único que se dice es hay que hacer obras, hay que sacar a la gente, hay que tratar a los evacuados, está fenómeno. Pero el punto es cómo se trabaja entre las emergencias. Fíjese cuál es la magnitud del cambio climático. Cada vez son más frecuentes los tornados. Sí, acá nomás, en Uruguay, digo, a efectos del clima no van a andar haciendo diferencias de territorio. Vean lo que pasó. Una cámara de seguridad registró un tornado tremendo, parecía que era Texas, no, era acá nomás, Uruguay. Fíjense, esto es en un comercio, ¿sí? De pronto la gente se empieza a inquietar, empiezan a mirar para afuera, vean lo que viene, y ahora van a ver cómo se van todos para adentro. Ahí les agarró el julepe, ni siquiera cerraron la puerta. Y ahora van a ver cómo empiezan a estallar los vidrios. Pues los agarra el tornado, un tornado que... quedó registrado también en videos hogareños,
Era un tornado de caricatura, parecía un tornado en serio, de Texas, de esos que hacen los cazadores de huracanes. Ahí está. Digo, la Pampa argentina, uruguaya, no era, Sergio, un lugar de abundancia de tornados hasta hace no mucho. No, pero una de las características que tiene el cambio climático, y esto se viene alertando desde hace muchísimo tiempo, es lo que se conoce como la agudización de los extremos. Donde había algunos tornados, ahora hay muchísimos más. Donde había sequía, la sequía es cada vez peor. Donde había inundaciones, las inundaciones van a ser el paisaje frecuente. Insisto, esto está alertado por los científicos desde hace por lo menos 15 años, 20 años. Y está pasando. O sea, el cambio climático no es algo que va a llegar, algo que va a ocurrir en algún momento. momento. La descripción que vos haces, encontrar soluciones no tiene que ver con obras públicas, sino que tiene que ver con modelos económicos y la explotación. Con modelos económicos, modelos de ocupación del territorio, cómo son las ciudades, dónde están las zonas de riesgo. Es decir, una de las cosas elementales que debería hacer el Estado hoy es planificar un mapa de riesgo. Se sabe dónde se va a inundar, dónde va a haber un tornado, dónde va a haber sequía, dónde va a haber más inundaciones. ¿Se sabe? Por supuesto. Por supuesto, los científicos vinculados con el cambio climático han desarrollado un montón de mapas y de predicciones respecto de cómo van a ser en el futuro las situaciones climáticas de cada una de las regiones. Lo que hay que hacer es superponer eso con el mapa de ocupación del territorio, con los mapas agrícolas, con la ocupación de los barrios nuevos, las ciudades, etcétera, etcétera, y ver dónde está la población de riesgo. El punto de los desastres naturales, siempre, la política tiende a culpar a la naturaleza. Y yo siempre digo que un desastre natural no es un fenómeno natural, no es un fenómeno estrictamente meteorológico. Un desastre natural es un fenómeno social, porque si una inundación impacta sobre una zona deshabitada donde no hay absolutamente nadie, a nadie le preocupa. Si el tornado cae en el medio del Sahara, no pasa absolutamente nada. Somos pérdidas económicas. Exactamente, pero cuando el desastre impacta sobre una sociedad, se produce efectivamente el desastre y lo que determina la magnitud de ese desastre es la vulnerabilidad de la sociedad. Sí, porque además, aunque no se queden, o que no se mueran, esa gente pues queda empobrecida. Por supuesto. Porque lo que hay que recordar, y cualquiera de nosotros que ha cubierto inundaciones lo sabe, es que cuando una inundación arrasa un barrio, una ciudad, esa gente se ve de la noche a la mañana empobrecida. Bueno, yo recuerdo haber ido después de la gran inundación de 82-83 y la del 86, que fueron dos inundaciones tremendas en el litoral, haber ido 5, 6 y hasta 10 años después y encontrar gente evacuada. Evacuada no formalmente, sino gente que se tuvo que ir y no pudo volver nunca. Al lado de la Casa de Gobierno de Asunción hay una inmensa villa de emergencia que nació como los evacuados de la inundación. Están ahí, creo que se llama La Chacarita, que está ahí al lado de la Casa de Gobierno. Pero vean esto, eso que decía Sergio, los contrastes climáticos son cada vez más extremos y el clima se vuelve más peligroso. Son tiempos en los que el clima asusta. 3, 4, 5 días de lluvia y tormentas sin tregua. ¿Por qué? ¿Es normal o algo está cambiando? Y eso es por otros factores que a veces se suman al cambio climático y a veces no, como por ejemplo el fenómeno del Niño. Tornados inéditos. Aguaceros brutales. Inundaciones espontáneas. Hasta cinematográficas invasiones de insectos y alimañas. Todos estos fenómenos tienen que ver con el cambio climático. Ustedes están acostumbrados a ver avisos o publicidad en contra del cambio climático de autos en un embotellamiento. Lamento decirles que esa no es la primera causa de emisiones. La primera causa de emisiones es que en el grueso del planeta la mayor parte de la energía se genera con petróleo y con carbón. La verdad, nunca imaginamos que podíamos llegar a vivir algo así. Quienes hemos crecido en la ciudad de La Plata, quienes hemos crecido en esta zona. Hasta acá llegó el agua anoche. Hasta acá llegó el agua. Hasta acá llegó el agua. Esto lo perdió todo. ¿Y adentro? Bueno, ahí no le puedo mostrar porque no.
Hace poco más de 3 años, La Plata vivió el desastre más doloroso de su historia. Solo en esa región, en lo que va del otoño, ya llovieron 15 milímetros por encima de la media anual esperable. El invierno parece deparar más sorpresas. Nosotros sabemos que los inviernos en los que hay niños presentes son mucho más cálidos que los inviernos en los que no hay niños o que hay su fenómeno opuesto, que es la niña. En el hemisferio sur hay mucho más mar que tierra y eso también tiene que ver con que acá el proceso se dé de una manera más lenta y eso hace que la gente no esté tan consciente. Mirá lo que es eso. Vamos a las emisiones de dióxido de carbono, vamos al crecimiento de los autos, vamos al uso de fertilizantes, etcétera. Todo tiene crecimiento exponencial y la destrucción también. Frenar el cambio climático, objetivo central de la humanidad. De lo contrario, quedaremos cada vez más atrapados en la tormenta. Hace casi un mes que llueve. Sí, pero vos fíjate una cosa. Estábamos hablando de los fenómenos asociados que provocan que las consecuencias del cambio climático sean aún peores. Hace mucho tiempo que está lloviendo y el agua parece que no corriera, parece que nada la pudiera absorber. Una de las grandes esponjas que tiene la República Argentina y el Uruguay, el final de la cuenca del Río de la Plata, es el delta. ¿Por qué no nos preguntamos qué está pasando en la parte norte del delta? Esto es en el sur de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué pasó? Prácticamente hay una ocupación del territorio con barrios cerrados, con endicamientos, con polderización, etcétera, etcétera, para incorporar tierras históricamente ganaderas, agrícolas, que eran bajas, que eran bañados, y para incorporarlas a urbanizaciones en general de alto poder adquisitivo, que está haciendo que toda esa zona rompa con lo que los ecólogos conocemos como servicio ambiental. Los ecosistemas prestan un servicio ambiental de manera natural y espontánea. Que retienen el agua, exactamente. Hoy ese agua no la retiene nadie y circula y circula y circula y así sucesivamente. Bueno, hay lugares del Paraná que están comiendo en Entre Ríos, están comiendo la costa y se caen casas. Exactamente. Los ríos tienen algo que se denomina valle de inundación, que es un espacio que está al costado del agua, para decirlo vulgarmente, que pertenece al río, porque como aunque los no ríos, lo use. Aunque no lo use, porque los ríos tienen una dinámica de crecimiento y decrecimiento que hace que en determinado momento, porque hay mayor cantidad de lluvia, porque es una época más húmeda, porque hay corriente del Niño, etcétera, ocupan ese valle de inundación naturalmente porque les pertenece. Bueno, los loteos, las urbanizaciones, la soja, etcétera, han llegado hasta el borde del agua, ocupando todo ese valle de inundación. ¿Qué pasa cuando vienen las inundaciones del río Paraná, cuya recurrencia se conoce y se ha descrito hace más de 150 años? Si se conoce cada cuánto tiempo va a crecer el Paraná. Bueno, el agua no tiene por dónde pasar porque pasa literalmente por zonas que han sido urbanizadas, loteadas, sojizadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es natural que esas zonas se inunden. Frente a eso, insisto, insistir o reiterar la idea de la obra como la solución mágica es una falacia. O la idea de los ministros sobrevolando la zona y poniendo cara de circunstancia. Está bárbaro, pero no resuelven nada. Le voy a preguntar a Gabriel García, que es intendente de Villa Paranacito, cómo la está llevando, porque cuando uno habla de inundaciones también hay que personalizar, ¿no? Decir 29.000 evacuados puede sonar muy impresionante, pero a veces hay que conocer los detalles. Villa Paranacito está acá nomás, muchachos, ¿eh? Lo único que les digo es que ya no se puede llegar por tierra a este lugar, por lo menos hasta esta tarde. No se podía llegar más por tierra, solo se puede llegar por lancha. Gabriel Graña te habla, ¿me escuchás? Sí, escucho. Bueno, ¿cómo está la cosa ahí? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, la verdad la estamos pasando bastante complicados. Hemos estado sufriendo una inundación ya a partir del mes de fines de diciembre, que hasta la fecha todavía estamos inundados. ¿Es verdad que están incomunicados porque la ruta está inundada, la que lleva ahí a la ciudad? Sí, totalmente. Nosotros, para que se ubiquen, nosotros estamos en el sur-sur de la provincia de Entre Ríos. O sea, serían como el otro lado del delta, digamos. Correcto, sí, tal cual. Nosotros estamos donde hace la confluencia
la unión del río Paraná y el río Uruguay, que forma el delta de lo que es la provincia de Entre Ríos, parte de su límite con el delta de la provincia de Buenos Aires, el delta del Tigre. Esta es nuestra ubicación. Entonces, a nosotros nos aporta agua tanto el Paraná como el Uruguay. Y bueno, ¿qué porcentaje de los habitantes están inundados ahí? Hoy tenemos que hablar de, excepto los que están en planta urbana, que están sufriendo las consecuencias de la inundación, en un cerro poblacional y en una defensa, después el resto del ejido está totalmente inundado. O sea, estamos hablando de 197.000 hectáreas inundadas de lo que es el delta. ¿Técnicamente todo Villa Parancito está inundado? Todo Villa Parancito, excepto la parte, vuelvo a decir, nosotros tenemos un cerro poblacional, donde la gente que vive también está afectada. Sí, donde están los hoteles, yo conozco ahí. Claro, correcto. No, la parte ribereña donde están los hoteles, eso está inundado. Toda la parte de la avenida que da sobre el río, esto está inundado. Acá estamos hablando de que tenemos hoy con la altura del río 1,5 metros de agua, inundado la mayoría de los comercios. Todos los comercios están inundados. ¿Tuvieron víctimas fatales ahí? No hemos tenido víctimas fatales. Intendente, una pregunta. ¿Cuánto tiene que ver en el caso particular de Villa Parancito, que pertenece al departamento Islas de Entre Ríos, todo el sistema de pólders, encicamientos, etcétera, que se ha hecho alrededor de la ciudad para desarrollar barrios privados? Bueno, eso hay que hacer un análisis particular de cada uno de esos indicamientos y cuál es el impacto que tiene con un estudio de hidráulica necesario. Hay algunos indicamientos que han influido en forma positiva y otros que han influido en forma negativa, obviamente. O sea, por eso digo, antes de sacar el mito de lo que son los indicamientos, hay que ver cuáles son los impactos que tienen. Hay diques que a nosotros han hecho que la presión del agua no nos supere, entonces gracias a eso las defensas urbanas que tenemos en este momento, que están al borde, pues ya hace 4 meses que están soportando la presión del agua, no se han roto. En otras situaciones se hubiesen roto y hoy gran parte de esas familias que están contenidas dentro de la defensa estarían inundadas. Entonces, esos son los diques que influyen en forma positiva. Después, obviamente, que hay otros que van a influir en forma negativa, y yo creo que a raíz de esta inundación que está viniendo, o que vino con todos estos indicamientos, la forma de escurrir y la forma de inundarse va a ser un claro ejemplo para que Hidráulica y los organismos de control vean cuáles son los que influyen positivo y negativamente. ¿Cuánto tiempo llevan inundados? Porque yo recuerdo hasta hace, no sé, hace un mes, alguien me habló de Villa Parancito y me dijeron que estaban bajo el agua. ¿Desde entonces siguen inundados o el agua bajó y volvió a subir? No, en ningún momento bajó. Nosotros estamos inundados desde diciembre. ¿Desde diciembre? O sea, ¿llevan 4 meses inundados? 4 meses inundados. Nosotros somos la zona más afectada en cuanto a la inundación, con el agravante que ahora esta última semana, pese al esfuerzo que está haciendo Vialidad Provincial, con las zonales de Vialidad acá y junto con obras públicas del municipio, no hemos podido soportar la defensa de la ruta. Nosotros tenemos una ruta para que la gente se ubique entrando a Villa Parancito por la autovía 12, que son 20 kilómetros. De esos 20 kilómetros, 15 están asfaltados bien altos, 5 no, es una obra que no se terminó. Y bueno, hoy se cortó en esa parte, la parte baja que es de tierra. Entonces quedamos totalmente aislados, que es una de las obras que hemos estado hablando fuertemente con esta nueva gestión del gobernador y también con el ministro del Interior. Y bueno. Ahora, ¿cómo se vive? ¿Cómo vive una familia 4 meses inundado? ¿Qué hacen? Bueno, es muy difícil, sobre todo en este sector, donde nosotros en Villa Parancito, en el Ejido, no agregamos ningún valor a ninguna cadena. O sea, significa que todas nuestras actividades son primarias. Ganadería, pesca, forestación, servicio de turismo. Esas actividades se vieron retraídas en diciembre, fines de diciembre y en adelante. O sea, no pueden laburar. Están totalmente paralizadas, no pueden laburar. Hoy uno de los principales problemas que tiene esta inundación es que ha afectado a las economías regionales y a toda la industria primaria, entonces la gente la está pasando muy mal. Para explicarlo acá, digamos, ¿cuánto hay de agua en las casas? O más o menos, ¿cuánto hay de agua en las casas? Bueno, sobre la avenida estamos hablando de 1,5 metros de agua, en la mayoría. Pasa que esta zona, que son zonas que están adaptadas a este tipo de inundación, o quizás se sabe, muchas de las casas son palafíticas, están en alto. Entonces, la inundación a nosotros nos afecta porque la pregunta obligada siempre es la cantidad de inundados, la cantidad de afectados. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que no se inunda su casa adentro, pero está totalmente afectado porque desde el patio a todos sus alrededores está inundado, o sea, pierden los animales, muchas economías domésticas,
que tienen 2, 3 vacas, algunas ovejas, que viven de eso, que son parte de su economía, se empieza a perder, o sea, la pierden, o nosotros asistimos a las familias que las relocalizamos. ¿Y dónde las relocalizamos? En los mismos campos, van buscando cerritos y nosotros hacemos módulos precarios para que la gente pueda ir cambiándose y bueno, y no perder sobre todo esas economías locales. ¿Alguien los ayuda, Gabriel? Nosotros estamos recibiendo ayuda tanto del gobierno provincial y también de Nación. Trabajamos articuladamente con el gobierno de la provincia. En estos meses de creciente ha estado en 3 oportunidades el gobernador junto con su ministro. También nos ha visitado en reiterada oportunidad el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que se ha interiorizado y bueno, ha asistido financieramente con ATN. Nosotros somos un municipio chico, donde no hay mayormente que los ingresos de las coparticipaciones nacionales y provinciales, o sea que hemos estado asistidos en ese aspecto. Corregime si me equivoco, pero ¿no hay un poco más de indiferencia? Como que esta inundación es tan larga y ya parece que nadie le da bola, por lo menos a nivel nacional. En otras épocas había como más piedad, por lo menos por la gente inundada. Sí, lo que pasa es que nosotros tal vez no estamos más mediatizados. Estamos trabajando desde entonces, tal vez en ciudades más grandes como puede ser Concordia, Gualeguaychú, cuando se inundaron, tomó más trascendencia mediática. Nosotros venimos sufriendo y padeciendo desde diciembre, pero haciendo honor a la verdad, yo tengo que decir desde entonces, tanto el gobernador de la provincia como el gobierno nacional han estado trabajando en forma articulada, tanto en la parte socioeconómica como también sociosanitaria. O sea, hoy estamos principalmente atendiendo toda esa parte. Gracias a Dios no tenemos ningún principio de ninguna enfermedad epidémica, así que venimos trabajando en eso. ¿Cómo les afecta acá? Está muy en discusión la cuestión del dengue. Yo no creo ni que haya oportunidad para que haya cacharros allá. ¿Ustedes están fuera de la invasión de mosquitos del dengue? Sí, o sea, esta no es una zona propicia para ese tipo de mosquitos, si bien lo hay. Hoy no tenemos casos en el ejido de Villa Paranacito, ningún caso de dengue. O sea, tienen agua pero no tienen dengue, por lo menos. Tenemos agua, tenemos muchos mosquitos de todas clases y no tenemos dengue. Bueno. Gabriel, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, y suerte, que baje el agua. A ustedes, gracias por la comunicación. Gracias. Pero Sergio, fíjate, ¿no? Dejan 4 meses inundados. Te voy a agregar un dato que siempre lo hemos conversado nosotros y en este caso no tiene que quedar afuera, que es que el río Paraná particularmente ya no es un río, es un rosario de lagos vinculados con represas entre sí. Fíjate que todo el norte del río Paraná, toda la zona de Brasil, son una represa atrás de la otra. Esto tiene muchísimo que ver con la pérdida del flujo natural del agua y con zonas que se inundan y antes no se inundan. No, y la discusión es que Uruguay te maneja la canilla. Se les inunda abajo y te manda el agua para arriba. Brasil no tiene ningún problema. Hay un mito de que con eso regulan las inundaciones, cuando en realidad lo que hacen es evitar las propias y mandar el agua para abajo. Tengo en línea a Fernando Colauti, es de La Voz del Interior de Córdoba. Fernando Graña te habla. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas noches. ¿Llueve allá también? ¿Tienen inundaciones? ¿Si llueve ahora? No, sí, ha llovido estos días ya. No, sí. Llover llueve siempre. Ha llovido prácticamente casi hasta el día de ayer, durante todo abril. 10, 11 días continuados, generando problemas en muchas zonas y agravándolos en otras, ¿no? De la provincia de Córdoba. ¿Pero esto no es común en Córdoba o es común para esta época? En realidad, la temporada de lluvias en Córdoba, como en todo el centro del país, es en verano. Lo que no es tan común es el promedio de lluvias caídas en los últimos 3 veranos. Luego de una década de bastante sequía, donde el problema o las noticias de Córdoba eran que los lagos estaban semivacíos. Sí, y los incendios forestales. Exacto. Claro, en varias localidades, sobre todo del centro y de la zona serrana, la propia capital, que tenía hasta restricciones o pedido de que la gente no consuma tanta agua, se pasó en los últimos 3 veranos al problema exactamente opuesto, al exceso hídrico, con veranos donde ha llovido bastante por encima del promedio histórico para esta provincia. Ahora, las inundaciones llegaron a Córdoba porque hasta ahora todos estábamos haciendo foco en el nordeste, en Misiones, en Corrientes, en Chaco, en Entre Ríos, en Santa Fe. ¿También hay en Córdoba? ¿De qué magnitud con problemas de otra escala, digamos, no hay ciudades inundadas, no hay grandes cantidades de evacuados, salvo casos muy puntuales. En Córdoba, hoy por hoy, el principal problema son la cantidad de hectáreas de zonas rurales, de campos inundados, alrededor de 400.000 hectáreas de campos inundados en esta semana, con muchas complicaciones en términos productivos. ¿Son campos de soja? Que llevan días sin poder retirar la leche, tirando leche incluso
cada uno en distintas regiones de esta provincia. Básicamente en el este de la provincia de Córdoba se focalizan los problemas, y hay una suma de inconvenientes provocados por ese exceso de lluvia, que los suelos ya no absorben el agua que sigue cayendo. Las napas en media provincia de Córdoba están en un nivel muy alto, prácticamente que el agua de abajo se empieza a tocar con el agua que circula por arriba. Entre otras cosas, además de dificultades históricas o naturales, este exceso de agua, pero también otras dificultades que la provincia viene a darse cuenta ahora, luego de 3 años de excesos hídricos, aunque muchos sectores lo venían advirtiendo, que tienen que ver con la falta de conservación de suelos en términos de campo, de suelos rurales, falta de tratamiento de terrazas, de curva de nivel, de diques de contención. ¿Qué está pasando en Pozo del Molle, que es esa ciudad que a nosotros nos llama la atención el relato, que se está inundando, que se está quedando bajo el agua? Bueno, Pozo del Molle desde ayer está bastante más aliviada porque sorpresivamente para sus vecinos también hace 2 o 3 años que se inundó varias veces luego de décadas en que eso no ocurría. Ayer el agua comenzó a descender en la zona urbana y esas calles, seguramente ustedes vieron imágenes fotográficas o televisivas, esas calles que parecían ríos ya hoy se ven casi normales. La dificultad en esa localidad del departamento Río Segundo, casi en el centro de la provincia de Córdoba, es como en otras regiones que sigue rodeada de campos transformados en grandes mares, ¿no? En enormes lagunas. Cuando uno dice, bueno, esto está afectando a la producción de los campos y de la leche, ¿cuánto afecta esto a la economía real? Porque digo, si ya sabemos, si hay menos soja, va a haber menos guita para el Estado, si hay menos leche, se va a encarecer la leche. ¿Es realmente de magnitud en proporción a la provincia esto? Y es importante, 400.000 hectáreas, 400.000 que están bajo agua. Sobre esas, el diario hizo un cálculo días atrás de una pérdida solamente en cultivos, en soja, maíz, sorgo, de alrededor de 450 millones de dólares de pérdida, solamente en cultivos. A eso hay que sumar las pérdidas en los tambos. Pero esto es mucha plata incluso para los volúmenes de la provincia, supongo. Es importante, digamos, no es el grueso de la cosecha, digamos que es una parte menor de la cosecha, pero es un monto importante. Pero además hoy el gobierno provincial ha estimado, por ejemplo, en 900 millones de pesos el costo de las reparaciones. No, te quiero decir, porque ya sabemos que las exportaciones de soja en especial y de otros cereales son fuente fundamental de recursos para el Estado Nacional. Esto hace pensar que va a ser un mal año para el Estado en materia de impuestos. Al menos va a generar algunas complicaciones, o no va a ser lo que, por ejemplo, en términos de rendimiento, no va a ser lo que se pensaba hasta hace 15 o 20 días, al menos para Córdoba y Santa Fe, por ejemplo. Otro de los grandes temas es que la gran masa de agua que está sobre el este de Córdoba, a la deriva en los campos, por una cuestión de pendiente natural, va hacia Santa Fe. Hoy precisamente el gobernador Schiaretti planteaba de que su par de Santa Fe le estaba requiriendo precisiones respecto de cuándo el agua de Córdoba iba a terminar en Santa Fe, que es una provincia que ya de por sí tiene sus complicaciones por estas horas. Sí, claro. Fernando, una consulta. El año pasado Córdoba tuvo una situación un poco más grave, pero equivalente también con inundaciones, que había afectado también Santiago del Estero, Tucumán, etcétera, etcétera. Y en aquel momento el entonces gobernador José Manuel de la Sota dijo en este programa, lo recuerdo perfectamente, dijo que no había que hablar de un tema hidráulico, sino de un tema de sistema, un tema ambiental, porque, y hizo algo así como un mea culpa del Estado cordobés, Córdoba había sido una de las provincias más deforestadas de la Argentina en los últimos años. Yo creo, y te pido tu opinión, que tiene muchísimo que ver con esto que está pasando, ¿no? Sí, seguramente. Digamos que es una de las claves de estos problemas. Fundamentalmente, yo haría una diferencia entre las inundaciones, los problemas con excesos hídricos del año pasado con los de este verano y de este otoño. El año pasado recordarán ustedes que el problema más grave fue en la zona serrana, básicamente en esa región llamada Sierras Chicas, cerca de la capital cordobesa, donde una creciente descomunal
arrasó con muchas casas, sí, Río con Ceballos, grandes toda esa zona, daños, ¿no? y hasta provocó 10 muertos, ¿no? Exacto. Fernando, en ese caso sí, una de las razones centrales que explican, digamos, esa gran destrucción fue, por un lado, la deforestación en la sierra, esa incapacidad ya que tienen los terrenos de montaña de actuar como esponjas para retener el agua, ante la falta de vegetación, ante la falta de suelos que se van erosionando en virtud del desmonte, de los incendios forestales, etcétera. Y además el otro problema grave es el avance de las urbanizaciones, de los loteos en distintos pueblos y ciudades sobre riberas de ríos que son históricamente inundables, Fernando, o que tienen potencial de inundación. Fernando, vos decías recién que el agua de Córdoba baja hacia Santa Fe. Le voy a preguntar a Coqui Toum, que es periodista del Diario 1 de Santa Fe, ¿cómo está bajando el agua ahí en Santa Fe? ¿Cómo está la situación? Coqui, buenas noches, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Bueno, la situación acá estoy en comunicación. Tengo también un colega de Córdoba, Fernando Colauti. Digo, para así hacemos una triangulación, porque así por lo menos se tienen algo que contarles, porque dice que le están mandando el agua a ustedes. Totalmente. No, sí, está bueno, digamos, me parece que toda la región está bastante afectada por un periodo de muchísima humedad. Así, para que te des una idea, hoy paró de llover acá en Santa Fe Capital, pero desde el 1 de abril que prácticamente no hubo rato que no lloviera, digamos, si no llovió con total intensidad, ponele en la ciudad de Santa Fe, que han caído 350 milímetros aproximadamente en algunas zonas de la ciudad. En otras regiones aquí cerquita, por ejemplo, en lo que es la zona de San Javier, Colonia Teresa, estuvo prácticamente aislado durante unos días con ruta cortada, llovieron más de 700 milímetros. Producciones totalmente afectadas. Yo estuve, Coqui, en la inundación del Conde, fue el 2002. 2003. Bueno, yo estuve en esa inundación. ¿Cuánto volvieron a inundarse barrios que se inundaron en aquella inundación histórica? Le completo la pregunta porque es muy interesante lo que vos preguntás. Coqui, ¿cuánto está de alto el río Salado, que fue el que provocó aquella inundación, y si están funcionando las defensas que en aquel momento se había dicho que habían sido terminadas y estaba claro que no, y por eso se inundó tan dramáticamente en el 2003 la ciudad de Santa Fe? No, mira, yo creo que en esto hay que llevar total tranquilidad en este sentido, porque digo, por la ciudad lo que está teniendo son problemas puntuales de anegamiento, porque se da una situación, una conjunción de varios factores que la verdad que lo explicaban y es difícil, es como sobre llovido mojado, digamos. Están los dos ríos altos, pero no están, digamos, en niveles de evacuación, ni hay riesgo para la ciudad. Hay problemas con algunas poblaciones puntuales que están por fuera de anillos defensivos, por ejemplo, de acá de Santa Fe, en lo que es la zona de la Vieja Tablada, que es una zona noroeste, bien alejada de la ciudad. Bueno, ahí hay algunas familias que se han autoevacuado, que se han corrido al costado de la circunvalación. Hay familias que ya estaban afectadas por la crecida del Paraná, que llegó a un pico mucho más alto en enero, que son las de la Vuelta del Paraguayo, zona de Bañado. Todas esas familias están algunas sobre la ruta 168, en algunas construcciones que hizo el municipio con una fundación, que dicho sea de paso, después de 18 días de lluvia, esas casitas también están medio maltrechas, y después hay algunos evacuados puntuales por mucha agua, por ejemplo, digamos, la zona, lo que es la zona de Conaspiné, Rincón, aquí cercano al departamento de la capital. Bueno, son calles de tierra, son calles de arena, están totalmente anegadas. Ahora, ¿hubo víctimas fatales en la ciudad de Santa Fe? No, hasta el momento, digamos, que nosotros tengamos... Ahora, es extraño porque esta es una inundación extraña que arrancó en Entre Ríos en los primeros días del año, y más o menos se extiende hasta hoy, ¿no? Porque ahí sube el agua en una provincia, baja en otra. Como hubo pocos muertos, parece que nadie le da bola, pero la cantidad de zonas inundadas y de gente afectada es altísima. Sí, hay poblaciones en el interior de la provincia que están totalmente aisladas, y para que te dé una idea de la magnitud, acá se estuvo hablando, hay departamentos de la provincia que ya estaban en emergencia hídrica desde el año pasado, y de lo que se estuvo hablando estos días era de la necesidad de ampliar esta emergencia y pedir la homologación a Nación para una ayuda, porque
hablando con el ministro de la Producción, con Luis Contegiani, en estos días cuando se estaba hablando de la emergencia, la mitad de las áreas productivas de la provincia, de las 13.000 millones de hectáreas, están con problemas con agua. La mitad, o sea, la mitad de las áreas productivas, o sea, la mitad de la economía de Santa Fe agrícola está afectada por las inundaciones. Exactamente, y es un golpe muy duro, digo, porque se esperaba una cosecha récord de soja, los productores tamberos ya estaban, la verdad, que muy mal en la provincia y venían en condiciones de pérdida. Espera que lo voy a comparar con la cifra de la provincia de Córdoba. Fernando, ¿estás en línea? Sí, sí. Ahí escuchaba a Coqui, decía que la mitad de las zonas productivas de la provincia están bajo agua. ¿Tenés alguna idea de porcentaje en la provincia de Córdoba? No, en el caso de Córdoba es mucho menos, no debe llegar al 10% seguramente el área bajo agua. Eso porque ustedes le mandan el agua a los santafesinos, claro, qué fácil. Lo que sí es también un dato que se adiciona, digamos, a la preocupación en el sector agrícola por esta región o por estas áreas que están bajo agua, es que aún en muchas otras que no sufren inundaciones, también los caminos rurales están intransitables desde hace 10 o 15 días y además no se pudo terminar la cosecha en el tiempo en que era precisamente la época apropiada para esa tarea rural y la soja, dicho en términos vulgares, se está pasando. Por lo tanto, en términos de calidad y de rendimiento, la cosecha en muchas regiones, aún en el área central de la provincia de Córdoba, va a ser fundamentalmente de soja, va a ser, que es el cultivo además predominante, casi hegemónico en la provincia de Córdoba, la cosecha, digo, va a tener un rendimiento promedio menor al muy bueno que se estimaba hasta hace 15 o 20 días atrás. Claro, Coqui, ¿hay alguna estimación de pérdidas en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo va a afectar esto al gobierno socialista? Digo, porque todos no solo las pérdidas son para los productores, sino también por lo que dejan de recaudar los estados provinciales y en menor medida el Estado Nacional. Pero supongo que al gobierno socialista de Santa Fe le está preocupando esto. Sí, le está preocupando y también, bueno, está medio alzando la voz y intentando que esto se vea a nivel nacional también, digo, porque se hizo mucho hincapié en lo que está pasando en Entre Ríos y no se dimensionó lo que está sucediendo aquí en Santa Fe. Son más o menos las palabras del gobernador, fueron en la semana, digamos, y después el ministro de Producción también hizo reclamos para puntualmente la situación de los tamberos. Para que te des una idea, se está produciendo el 40% de la leche por día, digamos, porque no se puede acceder a los tazos, porque hay muchos animales que están... que la leche se pudre, digo... y eso son, en la lechería solo son aproximadamente unos 350 millones de pesos que se van a perder este mes y después hay que ver lo que le cuesta recuperarse la industria. La soja, el 85% estaba plantado y estaba a punto de ser cosechado y tuvo que, digamos, ahora frenarse y como decía el colega... Vamos a hacer una explicación para los urbanos, digamos, porque nosotros no sabemos mucho de soja. No hay manera, una vez que el agua tapó la planta o que inundó la planta, no hay manera que se recupere, ¿no? Usted que es biólogo, compañero. No, por supuesto que no. O sea que no hay manera que se recupere. Si la tenés bajo agua, si se te tapó con agua, no hay manera de recuperarlo. Olvídate, tenés que secar planta por planta. No, bueno, sí. Ahora sí, Coqui, seguí. Sí, bueno, digo, pero esa es la situación. Probablemente todo depende de cómo venga el clima también y si para de por lo menos de llover, porque esa es la situación. Digo, los ríos altos, que en algunas zonas pueden generar más problemas que en otros, pero digo que hay que volver a llevar tranquilidad a la ciudad de Santa Fe, no tiene problema con las defensas, están bien las defensas, están por debajo de los niveles, se está bombeando el agua. Hay barrios que están con problemas, están anegados porque las napas están muy altas y bueno, en algún momento ya no absorbe más la tierra, digamos, porque ha llovido mucho y muchos días. Si el clima empieza a dar un respiro, esto permitirá también una estimación de pérdidas más concreta. Lo cierto es que para que se homologue la emergencia a nivel nacional hay que hacer una estimación. Lo que pasa que pero más allá de la emergencia, ¿el gobierno nacional les da bola o no?
Bueno, lo que está reclamando justamente el gobierno provincial es eso. Se han entregado 25, se prometieron 30 millones y se entregaron 25 millones para la provincia, 10 para la ciudad de Santa Fe, que es, digamos, es muy poco dinero en comparación de todo lo que se va a tener que hacer acá. Eso se hizo como en el momento de la emergencia. Lo que se está reclamando ahora es mayor, más concreta la ayuda, digamos. Puntualmente acá a Santa Fe va a venir mañana un funcionario de vivienda a nivel nacional. Van a anunciar 300 casas, que es un acuerdo que ha logrado, digamos, el intendente de acá, Corral, que es el presidente del radicalismo y que es muy cercano a Macri. Por eso ha habido unos roces durante la semana acá, políticos, dentro de lo que es Decime una cosa, progresista, ¿no? Te saco de la política y te llevo a la vida cotidiana. Sergio nos contó que en Santa Fe, después de la inundación, se hicieron una especie de veredas de tierra para absorber el agua. ¿Funcionan en estos días de tanta lluvia? No. Y en muchos casos, por ejemplo, en la zona que te contaba de Rincón, donde ha ido mucha gente de la ciudad a vivir a esta zona, que es una zona como de la costa, han tenido muchos problemas porque hay una ruta provincial en construcción, digamos, hay una ampliación de la ruta 1 que está en construcción y no están terminadas muchas obras de desagüe, se han hecho canalizaciones, digamos, hay algunos vecinos que se sacan el agua de encima y se la tiran a otros, claro. y digamos, están esos problemas de anegamiento y en muchos casos se ha echado tierra en vez de echar arena, lo que ha hecho más barro. Bueno, hay mucha gente que está teniendo, digamos, hay 6 líneas de colectivos acá en Santa Fe que están con recorridos alternativos, porque no pueden pasar por algunas zonas. Coqui, te agradezco mucho el contacto. Fernando, también lo mismo, les agradezco mucho el contacto a los dos y bueno, que baje el agua, muchachos. Un gusto, gracias. Ojalá. Mientras tanto, vamos a volver un poco a la alta realidad política. Digo alta además porque esto está en Panamá, ¿no? Vamos a hablar en un rato de qué pasa con los Panama Papers y qué está pasando con algunos funcionarios, como el caso del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que no solo le encontraron una empresa offshore, sino también una cuenta. El otro tema que desató una polémica entre el kirchnerismo y el gobierno es quién se benefició realmente con el dólar futuro. Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Alejandro Banoli, que son los que están a punto de ser procesados, seguramente, ya esto es un secreto a voces en tribunales federales, por la causa del dólar futuro, contraatacaron diciendo que los grandes beneficiarios de las ventas, de las compras de dólar futuro y después de la devaluación, fueron muchachos del PRO. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner contraataca desde hace una semana por la denuncia en su contra en la causa dólar futuro. Se me leyó la acusación de asociación ilícita. Le contesté que la única organización de la que formé parte fue del Poder Ejecutivo Nacional como su titular, elegida democráticamente. Apoyando los argumentos de Cristina, el programa de Economía Política denunció que hay funcionarios del PRO que se beneficiaron con esta operatoria. Gustavo Sebastián Lopetegui es coordinador de las políticas de la jefatura de gabinete. Sin netear entonces, tenemos $300.000 que operó Gustavo Sebastián Lopetegui cuando era CEO de LAN en el mercado dólar futuro en Rofex. Cristina tomó la posta y empezó a tuitear. Ayer han trascendido algunos nombres de los inescrupulosos compradores de dólar futuro. Ustedes dicen que son todos K. Miren, la empresa Caputo compró en el mercado a término de Rosario $3.56 millones entre el 8 y el 27 de octubre de 2016. ¿Saben quién es Caputo? Para los amigos, Nicky, hombre de estrecha confianza de Macri, no solo fue el testigo de su casamiento. ¿Saben quién aparece también? La familia Macri, que mediante una de sus empresas compró $8 millones a precio futuro. Hay más inescrupulosos. El jefe de asesores del presidente y apoderado del PRO a nivel nacional, José María Torello, el 27 de octubre compró $800.000 en contrato de dólar futuro. El secretario de Coordinación Interministerial y ex CEO de Pharmacity, Mario Quintana, compró casi $1,5 millones a mediados de septiembre pasado. Esta mañana el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que Cristina está mintiendo. Cada uno cuando hace política elige el camino que prefiere, digamos, y lamentablemente la expresidenta ha tomado el camino de la mentira y la agresión hace ya bastante tiempo.
cosa que no nos sorprende. Que no hay ningún funcionario beneficiado por la devaluación. El mensaje de que había varios funcionarios del gobierno tratando de beneficiarse individualmente con una devaluación es mentira. Argumentó que Gustavo Lopetegui y José Torello se desprendieron de los dólares a futuro apenas asumieron como funcionarios. Lo que se hace es mezclar situaciones de empresas donde puede haber personas de nuestro equipo que cumplían un rol como empresarios, con algunas situaciones particulares como el caso de Lopetegui, que, y el recibo está a disposición de todos, vendió los dólares futuros que tenía el 26, 27 de octubre, 1 o 2 días después de la elección primera vuelta, o el caso de José Torello, que los vendió a los pocos días de asumir. ¿Quiénes realmente hicieron negocios con la compra de dólar futuro? Iván Shergrodsky es periodista, fue el que encontró el listado de los muchachos beneficiarios de las compras al dólar futuro, o sea, los que compraron dólar a 10 y después lo cobraron a 14, 15. Sí, suponemos... ¿Estás de acuerdo con lo que decía Marcos Peña hoy? Estoy de acuerdo con lo que dice sobre Gustavo Sebastián Lopetegui, básicamente porque además nosotros lo contamos en la nota. Yo escribí que el neteo entre lo que compró y lo que vendió en el periodo que abarca la lista que pudimos ver y que pudimos peinar, como se dice habitualmente, da que compra 310 contratos a $1.000, que es el precio del mercado abierto de Rosario, del ROFEX, y los vende a los pocos días. Está en la ¿Estos son documentos públicos? No. Lo del mercado abierto de Rosario, la lista, no son documentos públicos, los tiene el juez Claudio Bonadío, y por eso lo que uno suponía era que ahí iba a encontrar a funcionarios de la administración anterior. Del Frente para la Victoria. Claro, que quien está uno podría decir, del Frente para la Victoria, por lo menos que asume como funcionario del Frente para la Victoria, es Miguel Galucho, CEO de YPF, que actualmente entiendo que pero lo sigue continúa, siendo. ahora se está por ir recién. Exacto, Pero... 29 de abril creo que se va. Después el resto, si José María Torello los vendió, apoderado del PRO, y según sus propias palabras, el jefe de asesor del presidente de la Nación, según sus propias palabras, no según el boletín oficial, y según él que todo ministro tiene que pasar por él antes de llegar al presidente Macri. Si los vendió o no a los pocos días de asumir, acá hay algunas preguntas para hacerse. Primero, ¿cuántos días? ¿5 o 20? Si ganó o no ganó, yo ayer escuchaba a algunos colegas con alguna idea que no me atrevo a decir si es correcta o incorrecta, pero por lo menos discutible, que es que se desprendan de las ganancias los que ganaron. Y después... yo insisto con que no constituye un delito ni ninguna irregularidad según mi óptica. Ni lo que hicieron los funcionarios del PRO, ni lo que hizo la administración anterior con Banoli y Kicillof y Cristina Fernández, según la lectura del doctor Bonadío. Lo que pasa es que sí es delito para Cristina, Axel y Banoli, también termina siendo delito para los otros. Por eso lo que creo que empioja ahí es la lectura del doctor Bonadío con la operatoria del dólar futuro de la administración anterior. Si vos te fijás también, lo que contamos es que Federico Sturzenegger, como presidente del Central, le envía un escrito a Bonadío preguntándole, de alguna manera, para que la gente entienda, nosotros entendemos que esta operatoria es irregular, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿La convalidamos? ¿La pagamos o no? Y en el escrito Bonadío le dice, no hay ninguna restricción para pagarlo ni en ROFEX, ni en Argentina Clearing, ni en MAE, ni en el mercado abierto electrónico. Hablando de listas incómodas, se conoció también, entre los famosos Panama Papers, el caso de un intendente, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que le encontraron una empresa offshore y una cuenta con el agravante, digamos, esto ya es interpretación, incluso de los que se presentaron a denunciarlo, que esa empresa y esa cuenta fueron habilitadas en el momento en que la Ciudad de Buenos Aires, de la cual Grindetti era el ministro de Economía, estaba emitiendo deuda. Entonces algunos se preguntaron, ¿emitieron deuda a tasas caras y a comisiones caras para bancos? Esas cuentas y esa empresa offshore, ¿no fue para, de alguna manera, cobrar una comisión? Se lo voy a preguntar a Leandro Santoro, representante del Movimiento Los Irrompibles, que presentaste la denuncia ante la justicia. Sí, en la Procelac. Bueno, es eso, y además un dato que no es menor, que es el mismo banco. Porque la cuenta de Mercier Internacional, que es la sociedad offshore de la cual el señor Grindetti tiene el poder, es Clariden Leu. Y el banco con el cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires coloca los bonos en el año 2010 es el Credit Suisse. Ahora, ¿cuál es el truco? Clariden Leu es el mismo banco que el Credit. ¿Es el mismo? Es el mismo. Sí, Clariden en esa época era subsidiario, hoy, a partir del 2012, ya es el mismo banco. Ahora, todos dan la misma respuesta, no tuvo movimientos. Bueno, ¿por qué? ¿Porque están especulando con que se compruebe el movimiento? No. Hasta ahora, ¿cómo se defiende el PRO? Dice, a nosotros nos encuentran sociedades offshore, no nos encuentran cuentas. ¿Por qué Carrió le apunta a Grindetti? Porque dijo, no tiene explicación lo que hizo. Porque le encuentran las dos cosas, Rolando. Claro. Le encuentran la sociedad y la cuenta. Está bien, pero hay un detalle preocupante, porque
esa sociedad y esa cuenta se abrieron cuando Grindetti era ministro de Economía de un señor que se llamaba Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad. No la declaró. Aparte, la línea temporal es clara. ¿Cuándo mete los bonos la ciudad de Buenos Aires? Entre marzo y abril, la operación de canje de bonos por dólares es en abril del año 2010. ¿Cuándo se funda Mercier Internacional? En mayo del 2010. Y a partir de cuándo tiene el poder Grindetti para manejar la cuenta en el Banco Claridén Leu, que está a nombre de Mercier Internacional, a partir de julio del 2010. Entonces, es la misma línea de continuidad. Y el mismo banco, a ver, y después hay detalles que son engorrosos, pero que son interesantes. La tasa de interés que se pagó en ese momento para que la ciudad coloque deuda era del 12,5. ¿Cuánto es la tasa de interés que se está colocando ahora? 8. Sí, un poquito. 7 y pico. 7 y pico. ¿Cuánto fueron las comisiones? O sea que ya era cara. Ya era cara. Bueno, pero podrían decir que Argentina estaba en el default. Exactamente. Ellos no esperaron a que Néstor cierre el canje del 2010, que es otro dato. Porque si hubiesen aguantado un par de meses, la tasa de interés hubiese bajado porque hubiese mejorado la calificación de la Argentina. Segundo dato. ¿Cuánto fue la comisión? El 2%. ¿Cuánto es la comisión ahora? La de Prat Gay, el 0,18. 0,18. Sí. Bueno, a ver, y no es lo mismo meter 15.000 millones de dólares a una tasa del 8 que meter menos de 500. ¿Vos sospechás que por esa cuenta pasó una comisión? Y lo último, Rolando, que es lo más importante, ¿qué hizo la Ciudad de Buenos Aires con esos dólares? No sé qué hizo. Bueno, lo especificó, los puso en el Banco Ciudad en un plazo fijo a una tasa de interés del 6,5. Por eso nosotros decimos que en realidad esta es una operatoria que a nuestro criterio hay que investigar si no sirvió para financiar la campaña del PRO en el año 2011. Porque hubo mucho apuro para que endeudar rápido a la ciudad, pero las obras para las cuales la ciudad tenía que endeudarse no estaban licitadas. Darío Martínez, diputado nacional por el Frente para la Victoria, y vos te presentaste a la justicia con los Panama Papers de Mauricio Macri. Sí, exactamente. Bueno, ¿Y te dieron bola o estaba lenta la causa? No, la justicia ha tomado esto y el fiscal ha imputado al presidente Macri por lavado de dinero, concretamente. Con lo cual creo que tiene herramientas para... Sí, el fiscal rápidamente ha tomado esto y lo ha imputado por el artículo 303 del Código. Y bueno, ¿no era por omisión de la cuenta? Se hizo público eso, pero si usted ve la carátula de... Yo había leído el dictamen del fiscal. Causa, el juez... Si usted ve la carátula de la causa, es contra Macri por el artículo 303 del Código Penal, que es lavado de dinero. O sea que lo mismo de Lázaro Báez, la misma acusación de Lázaro Báez. A ver, el fiscal y el juez hoy tienen herramientas. Nosotros, además de acercar lo que se ha hecho público en todo el mundo, porque la verdad que lo que sucedió acá es que no lo podían tapar en la Argentina porque esto era en todas las tapas del mundo. Nosotros seguimos acercando información en función de las propias declaraciones del presidente Macri. Hay una cuenta de la que no habla, que es Caguemulla. Exactamente. Hay dos cuentas que está certificado que él tiene, que tuvo Flex Trading, que es la que dio esta aplicación de Pago Fácil, que después finalmente Pago Fácil se abrió en Brasil, y Caguemulla, de la cual no dijeron nada, silencio de radio porque estaba activa. Pero fíjate, esa está activa al día de hoy, figura él como vicepresidente y como director. Pero vamos a Fleck. Él dice que no tuvo actividad, que era para una relación comercial entre Argentina y Brasil. Abren en Bahamas la sociedad, pero que nunca se hicieron las inversiones. En el 2002, quien era director del grupo Macri de Pago Fácil en Brasil, Salvestrini, él declaraba, salió un artículo en el Diario de la Nación, lo bien que les iba con o sea Pago que Fácil. las inversiones se hicieron. O sea, las inversiones, la cantidad de contratos. Pero no solamente eso, nosotros tenemos y hemos acercado el Registro Público de Comercio del Estado de Sao Paulo de Brasil, donde está la inscripción de Fleck, con sede en Nassau. O sea, estamos hablando... O sea que la empresa tuvo movimiento. La empresa estuvo inscripta y tuvo movimiento y tuvo actividad. Es en el caso de Fleck. Y en el caso de Caguemulla, bueno, hoy está activa y nosotros acercamos también a la justicia la declaración jurada 2013 y 2014 de quien era por entonces jefe del gobierno porteño, donde claramente uno de los incisos él tiene que responder si dirigió, remunerado o no, sociedades. Entre otras cosas tiene que contestar y deja el casillero vacío. ¿Y ahí qué dice? ¿No figura? No figura. Él deja el casillero vacío, también hubo con lo cual Caguemulla, que hoy está activa desde el año 81, porque este es otro dato, del año 81 que fue creada a hoy sigue activa, eso tiene un costo mensual. Nadie mantiene durante 30 y pico de años por las dudas. Activa por las dudas o porque fue a Panamá en la escala, digo, del avión y creó una sociedad. Jorge Ceballos, representante de Libre del Sur, ¿qué pensás de todo esto? Mirá, el tema es que los que venían a sanear la corrupción, digamos, o acabar con la corrupción, abrís un cajón y todos los días aparece uno vinculado a ese tema, ¿no?
El tema a discutir es cuáles son, digamos, cómo impacta esto también en la sociedad. Porque pero no tiene que ver con la clase social o con los grupos económicos, porque hoy se vio y que, digamos, mal que mal, cualquier grupo económico que factura más de, no sé, 200 millones de dólares tiene que tener una offshore, si no, no está fuera del mundo. No queda bien. No, es que la élite económica de nuestro país viene haciendo esto hace décadas. O sea, el tema, y el grupo Macri, si historiamos la misma, desde la estatización de la deuda privada, contrabando y otra serie, tiene un prontuario interesante, digamos, ¿no? Entonces, ese es el problema, que para acabar con la corrupción, digamos, están los corruptos, entonces eso es imposible. Entonces, hay también cierta desesperanza en la sociedad, porque justamente en el momento que aumentan las tarifas, que aumenta el boleto del transporte, que hay despidos, bueno, y le piden a la gente sacrificio, esperen que ya van digamos, los momentos buenos. Claro, pero ellos estamos dicen mal, que no, pero vamos bien. El problema es que aparecen todas estas cosas. Entonces, a mí me parece que lo grave es que acá digan, bueno, esto no tiene solución. Pero ellos dicen que no es ilegal. A ver, ellos lo que dicen es que no tuvo actividad. Y en realidad la creación de estas sociedades en paraísos fiscales, primero, no tienen la obligación de llevar contabilidad. ¿No llevan libros? Tienen libros, pero los tienen en blanco porque no tienen la obligación de presentar los libros. Ah, qué lindo. Las acciones son al portador. Entonces, la defensa, la misma, yo calculo, si analizaríamos los casos en el resto de los países, siempre es la misma. No tuvo actividad, no hay registro de esa actividad porque están creadas para eso. Digamos, justamente esas son... claro, por eso es tan importante la cuenta, como en el caso de Grindetti. Mirá, y yo te cuento esto para que la gente recuerde. ¿Vos te acordás cuando la Nata lo entrevistó a Macri y le preguntó si Caputo había licitado obras en la ciudad? ¿Qué contestó Macri pícaramente? Caputo Sociedad Anónima no licita porque se lo pedí yo. Y técnicamente Macri estaba diciendo la verdad. Caputo Sociedad Anónima no había licitado obras. Pero ¿cuál era el truco? Caputo Sociedad Anónima controla a CES Sociedad Anónima, que a su vez arma UTES con otras empresas que se presentan y ganaron licitaciones por 1.400 millones de pesos. Entonces, como lo miró la Nata a los ojos y le mintió a todo el mundo 15 días antes de las elecciones, está haciendo exactamente lo mismo ahora. ¿Cuál es la clave, Rolando? No es si las compañías que tiene offshore Macri tienen o no tienen cuentas, sino si esas sociedades anónimas controlan a otras sociedades anónimas, que a su vez controlan a otras sociedades anónimas que son las que tienen la cuenta, ¿entendés? ¿Por qué aparecen tantas cuentas? ¿Por qué tantas sociedades offshore? ¿Usted Porque cree que se va a saber algo de eso o que vamos camino a un pantano, que terminará en el pantano de las cuentas secretas de Suiza? A ver, yo creo que ya se sabe que ha faltado la verdad, por lo menos en los principios o intentos de explicación que lo que ha hecho es comprometerse aún más cada vez que habla. La realidad es que es muy difícil demostrar su participación, como también es difícil para él demostrar que no tuvo participación, porque así como no hay registro de quién tiene las acciones, tampoco hay registro de que no las tiene, o tampoco puede traer, porque sería bueno si la creó el padre, que traiga al padre a ver de quién son todas las acciones. Eso tampoco aparece, pero bueno, nosotros tenemos que ir a la justicia y tenemos que confiar en que se investigue a fondo este tema. ¿No hay posibilidad, Iván, que haya beneficiarios del gobierno anterior en la cuestión de los dólares futuros, ya que estamos hablando de listas molestas? No, como posibilidad seguramente, imagínate que no, porque una de las críticas era que ustedes habían filtrado la lista y solo habían compuesto a los muchachos del PRO. Mira, yo no quiero faltarle el respeto al doctor Bonadío ni al juzgado, pero yo entiendo que no hubo una gran afición por el trabajo teniendo esa lista, porque lo primero que hice cuando tenía la lista fue buscar, entendiendo la gravedad de la denuncia del doctor Bonadío, a todos los funcionarios de primera línea y de segunda línea, diputados, senadores, de estas empresas público-privadas, hasta de Cuenca, Matanza, Riachuelo, secretarios de minería, los que tenían que ver con los medicamentos, los lugares donde sabemos dónde se cocina más que nada la guita, finanzas, Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Y primera línea, honestamente no encontré. De hecho, me llevé la sorpresa que ni siquiera Miguel Bain, acusado en la campaña por haber sido uno de los que compró Dólar Futuro, no estaba en la lista de Miguel Bain. Y sé que eso finalmente le terminaron pidiendo disculpas a Miguel Bain, obviamente en privado. Entonces, lo primero que hice, son 37.000 nombres, ¿no? Digo, hay que pasarlo. Muchos, Lo primero que hice fue buscar eso. En las empresas que más habían comprado, ir a ver los directorios. Por ejemplo,
Pampa Trading, que tiene a Mario Blecher en su directorio. Pero no me la empresa, no es el que decide. Exactamente, no me parecía igual de importante que Mario Quintana, que era CEO del Fondo Pegasus y había comprado, y aparte es el secretario de Coordinación Interministerial y es uno de los que toma las decisiones de política económica. ¿Hay diferente vara en la justicia hoy hacia el kirchnerismo que hacia el macrismo? Sí, es que la justicia, digamos, se va poniendo, no quiero generalizar, pero un porcentaje mayoritario, se va poniendo la camiseta del oficialismo que le toca, digamos. Por eso ahora hay iniciativas del gobierno inclusive para tapar esto, con, digamos, por ejemplo, llevar al Parlamento el tema del proyecto del arrepentido, el agente encubierto, etc. Bueno, se pueden hacer muchas modificaciones en el terreno judicial. E inclusive ya el arrepentido existe para determinados delitos y sin embargo no tiene demasiados sí, mucha bola no le dan. Exactamente. Acá lo que hay que hacer es aplicar la ley que tenemos. Y para eso hace falta jueces que no sean, digamos, oficialistas de todos los gobiernos que llegan. Hace falta fuerzas de seguridad que no estén comprometidas con el delito. Y hace falta una clase política indudablemente decente. En el caso de Casanero, con tu denuncia, avanzó. Sí, rápidamente. Yo creo que Casanero, que es el mismo que está investigando a Lázaro Báez, o sea que hay algún grado de imparcialidad, por lo menos en esta cosa de la balanza. Es diferente fiscal, pero el mismo juez, y me parece que ha avanzado rápidamente. Ojalá esa velocidad la tenga para todas las causas. Sí, la verdad yo me presenté a la Procelac y... Bueno, pero Procelac se dedica a eso, algo tiene que hacer. Sí, o sea, a la Procuraduría, a lavado de activos. Que hay un punto que lo tocaste recién vos, Rolando, que es clave. Acá también está el conjunto del sistema financiero internacional atrás. O sea, a ver, va a ser muy difícil comprobar si efectivamente las cuentas tuvieron movimiento o no, salvo que sean los suizos las que nos digan efectivamente. Sí, aparezca un Hervé Falciani y diga, acá están los... Exactamente. Ahora, por eso yo creo que es muy importante igual poner la lupa sobre Grindetti. Porque Grindetti, digamos, la causa con Grindetti es más fácil de demostrar. Y además por el tema de los plazos, las similitudes con los bancos. Y naturalmente, digamos, hay que pelearla. Y también creo que es muy importante la presión social. Porque si la sociedad no reclama mayor nivel de transparencia y no reclama fundamentalmente que la justicia actúe con imparcialidad, va a ser muy difícil que se resuelvan estos problemas. Igual, Rolando, muy cortito, algo que decía Ceballos y Leo. Quienes están investigando hoy la corrupción son en su enorme mayoría magistrados que no pueden justificar su patrimonio, como es todo Comodoro Pi. Y punto número 2, cuando todos son corruptos, cuando la política es un desastre y el último dique de contención es un poder judicial como el que tenemos, bueno, puede haber una inestabilidad social jodida a partir de eso. Así que yo también andaría con cuidado el famoso ejemplo. Gracias por venir. Gracias, así nos vamos, esto fue Tercera Posición. Antes de irnos, agradezco a la gente de Pizzería Monzú que nos ayuda acá a pasar la larga noche hasta la medianoche. Gracias, chao. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.